Hola a todos, soy Nacho Álvarez. Bienvenidos a Prismas del Fútbol, un podcast donde a través de charlas con expertos de este deporte conoceremos el fútbol desde todos sus ángulos. La curiosidad es una de las virtudes que yo considero imprescindibles en cualquier profesional que se precie en el ámbito que sea. Fue esa misma curiosidad por aprender, conocer y descubrir la que me llevó a dar forma a este podcast, buscando generar un espacio donde compartir, charlar y generar un contenido abierto para todo el mundo de la mano de los mejores en el mundo del fútbol. Como sabéis, mi afán es el de conocer todos los prismas de este deporte. Y hay un prisma que, bajo mi punto de vista, es fundamental. Hablamos del prisma del arbitraje. Sé que gran parte de la gente que escuchéis este podcast estáis buscando que vengan entrenadores, analistas, directores deportivos y gente que esté más relacionada con el trabajo diario de un club. Pero creo que la figura de los árbitros y asistentes es la gran olvidada cuando hablamos de fútbol. ¿Os habéis planteado alguna vez cómo es la carrera de un árbitro? ¿Cómo se prepara en su día a día? ¿Cómo viven la presión que tiene el fútbol desde dentro? En el podcast de hoy hablamos con Pablo Puente Bonilla, árbitro durante 17 temporadas, en tercera ref actualmente y asistente en segunda B. Por su sencillez, su cercanía, su sinceridad. Creo que todo eso le hace un ponente inmejorable para contarnos sus experiencias, su visión, aclararnos dudas sobre las reglas de juego y opinar sobre la actualidad arbitral. De verdad, ha sido uno de los podcasts que más me he divertido haciendo. Pablo es un excelente comunicador, una persona muy divertida y una persona que transmite mucho la pasión y las ganas que tiene cuando arbitra. Y además ha sido uno de los podcasts que más interesantes me han parecido a la hora de conocer esta perspectiva. Espero que a vosotros os pase lo mismo que a mí y disfrutéis mucho de este podcast. Pablo Puente, bienvenido a Prismas del Fútbol. Tenía yo muchas ganas de charlar con un árbitro, porque bueno, ya lo hablaremos ahora, pero yo soy entrenador y además soy muy aficionado a las reglas de juego. De hecho, soy profesor de curso de entrenadores de reglas de juego, me leo el reglamento cada año, es una cosa que creo que los entrenadores tenemos que tener formación y bueno, muchas gracias por estar aquí, me han hablado muy bien de ti como árbitro y también incluso la parte comunicativa, así que deseando poder conocer la visión de un árbitro, que creo que es súper necesaria, cómo lo vive, cómo se prepara, cuál es su perspectiva del fútbol y encantado de que seas tú el que nos lo va a exponer. Hola Nacho, encantado de estar contigo y vamos a disfrutar de la charla. Fenomenal. Pues bueno, como siempre, la primera pregunta para la gente que no te conozca, cuéntanos un poco quién es Pablo y cuál es su trayectoria que ha tenido tanto en el fútbol como si fuera del fútbol ha tenido algo que esté relacionado con su labor actual de árbitro. Pues ahora mismo todo nace de pequeñito. Soy un apasionado del fútbol. Empecé a jugar muy pequeñito en categorías inferiores del Alcalá y del Avance, que es un equipo pequeñito de Alcalá de Henares. Y según van pasando etapas, no me defendía mal, no era malo, jugaba de medio centro, me gustaba mucho el fútbol y bueno, poco a poco me fui fijando en la figura arbitral y me fue picando el gusanillo. Y aquí en el pueblo pité un torneo y fue como un impasse en mi carrera. Cada vez me fijaba mucho más en el árbitro y me fijaba menos en los jugadores. Yo era un friki del fútbol, del que se veía el partido de Telemadrid en abierto los sábados por la noche. Da igual que fuese un Osasuna Almería, que un Madrid Getafe, que un Racing de Santander, contra cualquier equipo. Entonces, a partir de los 23 años, comenzó mi andadura en el arbitraje y la verdad que muy agradecido por todo lo que me ha dado el arbitraje y lo volvería a repetir incluso antes. Qué bien, fíjate, me parece curioso porque mucha gente, incluido yo, hemos vivido la experiencia de ser jugadores, no llegar a un nivel que nos hubiera gustado y, sin embargo, derivarnos hacia el mundo del fútbol como entrenadores, como directores deportivos, como han pasado por aquí. Pero me resulta curioso también la visión de alguien que se fijaba en el árbitro y dijo, oye, quiero ser árbitro. ¿Qué realmente fue lo que te llamaba la atención de ver a los árbitros? ¿Qué era lo que te gustaba? Pues la verdad que, aunque yo soy educador social, ahora Ujú. me estoy preparando por una posición de justicia y siempre ese señor que iba vestido de color diferente, que era el que hacían caso todos los jugadores, pues dices, hostia, pues a lo mejor yo también me veo allí. De hecho, seguramente, como dices tú, como jugador,
no hubiera llegado a ningún sitio. Creo que la máxima categoría que llegué fue a preferente, pero gracias al arbitraje he vivido situaciones, pues he visitado campos de primera división, he estado actuando en campos de segunda división B, que seguramente como jugador pues no hubiera llegado. Creo que un jugador, o sea, perdona, creo que un árbitro no es una situación indispensable haber jugado al fútbol, pero creo que nos ayuda mucho. Fíjate, acabas de adelantar una pregunta que te quería hacer, que era un tema que quería tocar. Ya lo hablaremos si te parece un poco después. En esa trayectoria que tú has comentado, me gustaría que antes de que nos enseñases cuáles son las vivencias que has tenido de todo tipo, tanto buenas como malas, que me recalcases cuál es o sea, cómo ha sido tu etapa en el fútbol, sobre todo más de pequeños, más formativo y demás. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Ha sido algo bueno? ¿Ha sido algo malo? Porque sabemos que ahí hay muchas cosas bonitas, pero también muchas cosas malas de padres y problemas de esos. ¿Has tocado las Pues, dos partes? como jugador, recuerdo que mis padres iban a verme a disfrutar. Yo creo que es fundamental el tema de la educación y yo en esa parte he tenido mucha suerte. Mis padres no me preguntaban cuánto quedaba, cuánto goles había metido, sino siempre me preguntaban, oye Pablo, ¿te lo has pasado bien? Y lo tengo muy en mente. Cada vez que arbitro fútbol base lo tengo muy fresco. La verdad que el rol cambia mucho porque tú dentro de un torneo de juego pues estás principalmente pues al juego y demás, y el rol como árbitro pues te das cuenta que de hecho el fútbol te da tiempo a mirar todo lo que es el contexto y demás, y el tema de los padres pues hay de todo, hay de todo. Yo creo que el principal papel de un padre, creo bajo mi punto de vista, por mi experiencia personal, creo es que su hijo se lo pase bien, y el resto pues son factores que no dependen de él. Es muy difícil llegar a ser futbolista profesional. Te contaría casos de jugadores que he arbitrado que apostaría que no hubieran llegado, y gente que ha sido muy buena pues que se ha quedado en el, en el camino. El rol es muy diferente, lo he disfrutado las dos mucho. Yo soy, o sea, me considero un deportista, me considero árbitro, pero sobre todo me considero un apasionado del fútbol, y yo creo que todo el gremio arbitral te va a decir, Nacho, si digo entrevistases a cualquiera, te va a decir lo mismo, desde, no sé, gente como del Cerro Grande, Ortiz Arias, que están en primera división, hasta árbitros de Juvenil que están empezando. Creo que tenemos un denominador común, que es que nos gusta el fútbol. Qué bueno, y fíjate, es que a mí, igual que en un entrenador, el que se dedica más a nivel competitivo, a nivel más alto, tiene que tener ese rol más competitivo. Yo creo que también los entrenadores de base tienen que tener principalmente, darse cuenta de que están formando, no compitiendo. Y en un árbitro me parece también muy interesante lo que has comentado tú, que hay que tener en cuenta eso, que sea formativo, porque yo, por ejemplo, te cuento una experiencia que viví con un árbitro cuando yo entrenaba cadetes. La primera vez que me pasó, y me hubiera gustado que me hubiera pasado más a lo largo de mi carrera formativa, y era un árbitro que cada vez que pitaba una cosa, decía el por qué lo pitaba y él lo explicaba. Y eran cadetes, que no eran infantiles ni alevines. He pitado esto porque tal, hablando muy bien con los chicos, hablando muy bien con ambos entrenadores, llevando muy bien el partido, una naturalidad de formación, de educación. Y yo cuando acabé el partido le di la mano, le dije, creo que es el mejor árbitro que me ha pitado en fútbol base. ¿Crees que falta eso o no? Pues depende mucho de la categoría y del contexto donde nos movamos. Yo, que lo que has comentado de tu experiencia, soy muy rollo Mateu, muy hablador, muy explicativo en el fútbol base. ¿Por qué? Porque intento que entrenadores, jugadores, incluso grada, se den cuenta de por qué lo que estoy pitando para, joder, pues seguramente pues una protesta, un clima. Porque muchas veces creo que el problema de todo esto es el desconocimiento. No todo el mundo, la afición del fútbol, y los árbitros lo tenemos que entender, conoce las reglas de juego, ni tienen por qué saberlo. A ver, creo que los profesionales, como tú has comentado al principio, es innegable que un entrenador, que un jugador profesional no se sepa las reglas de su trabajo, es inviable. Pero en el mundo amateur, en el mundo del fútbol base, es mucho más complicado. Creo que hay dos contextos muy claros, Nacho. Uno, el fútbol base formativo, como tú has comentado, cadetes, infantiles, alevines, que sí que podemos hacer esto, pero una vez que te metes, Nacho, en preferente, tercera división, segunda B, se va a convertir en una espiral de explicaciones que no, creo que al árbitro y al juego tampoco nos interesa. Es decir, no estoy para dar explicaciones. En el fútbol base, una pequeña explicación puede ayudar al contexto del partido, pero tú imagínate que en cada jugada digo, saque de banda por esto, falta por esto. Creo que en categorías superiores, creo Ujú. que es inviable. Y en el fútbol base, como tú dices, pues es un plus de ayuda que creo que relaja un poco el tema de la violencia y la tensión, que últimamente tenemos mucha. Creo que lo relaja bastante. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo contigo, la verdad, con lo que has comentado. Ahora, fíjate, yo siempre tengo unos temas que quiero tocar, como te comentaba antes fuera de micrófono, pero a raíz muchas veces de lo que me cuenta la gente, pues me gusta también preguntar. Acabas de hablar de la espiral esta que hay un poco, que es la realidad, porque cada semana prácticamente sale una noticia de que ha habido una agresión en fútbol base, una pelea entre padres de no sé qué.
Tú entiendo que es muy difícil esto, pero ¿crees que hay alguna medida o alguna manera en la que se puede minimizar este impacto, estas cosas que están sucediendo? Pues es una pregunta complicada y tampoco sé si tengo yo la llave maestra para decirte, si hacemos esto, se va a parar. Creo que ha llegado un punto de inflexión en los tiempos que nos movemos de un clima de tensión y de violencia desde las categorías más superiores que puedo ver de la tele, que todo lo filtra, y los medios de comunicación, que es un altavoz muy, muy grande. Y creo que estamos focalizando mal el fútbol. El fútbol es una herramienta, tiene un potencial que bien enfocado, joder, te diría que es incluso más poderoso que cualquier gobierno. Pero claro, una vez que nos hemos metido en esta espiral de un clima de tensión, se palpa en el fútbol base en chicos de 7, 8, 9, 10, 11 años, porque nosotros, aparte de nuestra categoría, es decir, yo, por ejemplo, pito preferente y soy asistente de tercera división, cuando no hacemos nuestra categoría, el fútbol base lo hacemos todo. Y te digo que es palpable desde benjamines, prebenjamines, niños que están empezando, hasta Ujú. categorías más altas. Estamos en un clima que es insoportable. Si tú me Sí. preguntas, Pablo, ¿y qué podemos hacer para ello? Pues no sé, yo creo que es un tema más de concienciación común, es decir, que de querer realmente, no sé, un poco de empatía. Nosotros podemos explicar la regla del juego un montón de veces, pero no creo que sea la solución. Yo creo que esto va a terminar seguramente en partidos a puerta cerrada. Cuando nos demos cuenta que no podemos disfrutar del fútbol, a lo mejor nos cambia el chip y decimos, hostia, que esto se nos está acabando. Joder, mi hijo no voy a poder ver a mi hijo jugar al fútbol. No sé, no tengo yo una llave. Sí. Yo creo que trabajar mucho en la empatía y en trabajar equipos, entrenadores, jugadores, padres en la misma línea, porque esto se está volviendo una situación insoportable, ¿eh? Y vamos a Para mí, acabar mal. para mí, fíjate, yo creo que una cosa que has dicho que es clave para mí es lo de la empatía, que falta mucho, porque ya lo hablaremos un poco más después, pero muy poca gente se pone en el lugar del árbitro o incluso del niño que va, cuando hay estos problemas, estas movidas, del niño que va allí y que realmente lo que quiere es divertirse, porque sí que es verdad que hay gente que ya, padres o incluso chavales un poco más mayores, que sí que viven en ese conflicto y sí que están, como se les nota, predispuestos a tener esos enfrentamientos, pero por el chaval que está, los entrenadores que están, que vienen a pasárselo bien, al final hay que tener esa empatía de, oye, este chico viene, este árbitro, este chavalito que a veces son 18 años, 17 años que arbitran, viene a hacer su trabajo, a cobrar su dinero y a marcharse y a disfrutar. No viene aquí a joder a nadie. Y creo que falta empatía. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, también quiero remarcarte, Nacho, que estamos hablando de excepciones. Es decir, que hablándote de datos, te diría, creo que hay como, no sé, 4.000 partidos al fin de semana en Madrid, algo así, no me sé la cifra exacta. Son focos muy reducidos. Pero está bien que se le dé altavoz porque es que son situaciones que no deberían suceder. Yo también entiendo, que tampoco quiero ser frívolo ni tampoco quiero ser muy corporativista, pero cuando a nosotros nos insultan en la grada, es decir, árbitro cabrón o árbitro hijo de puta, y perdona que te diga la palabra hijo de puta, No, no, no. no me lo tomo como algo personal. Es decir, yo soy seguro que no me dicen a Pablo Puente Bonilla, eres un hijo de puta. Me está diciendo a mi figura arbitral. El problema es que ya lo hemos normalizado. Es decir, si tú como entrenador insultas a otro entrenador, estoy seguro que se va a liar y vaya por ti. Si un Sí, jugador insulta a un jugador, estoy seguro que se va a liar. Si un entrenador insulta a un jugador, ni te quiero contar. Y si un padre insulta a un jugador, mucho más. Pero el insulto al árbitro como que está normalizado. sí. Y joder, yo siempre cuento esta anécdota. Cuando yo empezaba, me llamaba mucho la atención los insultos. Árbitro cabrón, yo enseguida me giraba a ver quién había sido, quién me ha insultado, quién me ha insultado. Y llega un momento que la psicología del árbitro, tema pinganillos, concentración del partido, al final tu cerebro dice, esto no me aporta valor al arbitraje y te olvidas. Entonces muchas veces la gente en la tele dice, pero ¿cómo no he podido escuchar que le llama hijo de puta a Vinicius al árbitro? Pues yo estoy seguro que por pinganillo, por concentración, en un estadio de 90.000 personas, que no lo ha ido. Simplemente, lo que No. pasa es que hoy en día la televisión te enfoca y te lee los labios y te dice, eres un cabrón y estás a 2 metros, es imposible que no lo haya oído. Pues yo te digo que no lo han oído. Pues fíjate, me encanta saber esto, porque esto, la mayoría de la gente que escucha el podcast, que somos entrenadores o que estamos en ese mundo, es lo que tú dices, nos falta empatía. Y yo, por ejemplo, no sé si has visto hace poco que hubo una polémica en el Valladolid-Valencia, que, bueno, no quiero tampoco entrar en polémicas, pero la que pita el árbitro justo en el momento en el que pita el descanso, en el momento en el que el jugador del Valladolid está tirando desde un tiro de 30 metros, acaba en gol y pita. Y a mí me faltó muchísimo por parte de todos los que estaban allí empatía del árbitro, porque el árbitro, o sea, se puede equivocar, igual que cuando se equivoca un delantero mano a mano, un portero hace una cagada. Entonces nos Pues falta empatía con entender al árbitro. Pues te voy a decir una anécdota. El árbitro de ese partido, Valladolid-Sevilla, que pita el descanso, se llama Miguel Ángel Ortiz Arias, es de Alcalá de Henares como yo, fue conmigo al colegio de pequeño como yo. Si cualquiera,
es una jugada de mala suerte. Sobre todo, hay un vídeo muy bueno de Movistar o de Dazón, no me acuerdo, Sí. donde creo que es del día después, donde se le enfoca a él principalmente. Si nos damos cuenta, una vez que saca el córner, él tiene claro que está fuera de tiempo, deja sacar el córner y no quiere rechace. Si nos damos cuenta y nos fijamos en la imagen, él no está mirando ni a portería, está mirando ya hasta a bocana de vestuarios y solo se gira cuando ya ha pegado el primer silbato, o sea, el primer silbido, perdón, que ha soplado ya por primera vez y se gira y da la mala suerte de que acaba en gol. Convivimos con el error. Yo lo único que critico es la intención, que la gente piense que un chico de Alcalá de Henares quiere que el Valladolid baje a segunda división, pues creo que no tiene ni pies ni cabeza. Lo que pasa es que nos hemos metido en una espiral de comunicados y de que ahora está de moda criticar a la figura arbitral, pero no nos acordamos cuando el VAR o cualquier acción nos ha beneficiado o creemos que nos ha beneficiado, porque nosotros hablamos mucho de beneficio o creer que nos beneficia, lo que tú hablas al principio. No sabemos las reglas de juego, no tal, entonces muchas veces nos sentimos perjudicados. Y luego también para decirte, Nacho, que muchas veces el ser humano como tal, nos fijamos siempre en lo negativo. Fíjate que a lo mejor Miguel, que me parece un pedazo de árbitro genial, creo que va a ser internacional si junto con Alberola este siguiente año. Si nos fijamos el ser humano por naturaleza, nos fijamos siempre en lo negativo. Miguel Sí. tuvo, creo, un partido bastante bueno en la primera parte, tiene una amarilla que para mí no es ocasión manifiesta de gol y creo que lo solventa muy bien. Y tiene, pues no sé, 20 aciertos, pero el foco va a la jugada, al descanso, donde nos creemos que nos ha perjudicado y no vemos todo lo anterior. Y con eso te diría un montón de cosas. Tú como entrenador seguramente te Mm. acuerdas de cuando el penalti no te pitaron, pero no te acuerdas de 2 goles que te dieron en ventaja, que podían haber pitado falta y te arruinaron el gol. Pues como eso, todo en la vida. Seguro, seguro. Y además te digo una cosa, que también quería hablar sobre este tema. El tema de los comunicados, que se ha puesto tan de moda en los últimos 2 años, yo diría. Antes no había comunicados, antes entendías que por un lado te daban, por otro lado te quitaban. Pero me hace gracia porque en este mismo partido, a raíz de ese partido, de ese error, sale, o bueno, error, y a lo mejor ni siquiera, porque lo que tú decías, ya estaba él con el silbato en la boca cuando el otro se dispone a hacer el lanzamiento. Entonces, a raíz de eso, ¿quién ha sacado el comunicado? ¿El Valladolid, que ha sido el perjudicado, o el Valencia? El Valencia ahora no saca ningún comunicado porque le beneficia. A lo mejor dentro de 2 semanas pasa lo mismo, pero a la inversa y saca un comunicado. Entonces, tienes toda razón y yo como entrenador Se soy ha el hecho viral, primero. Nacho, perdona que te cortes, se ha hecho viral, porque era Valladolid-Sevilla. Se ha hecho viral que Masip, que es el portero del Valladolid, hace 3 jornadas en un Valencia-Valladolid. eh, Hay una jugada que deja pasar el balón y acaba en gol, porque él lo deja pasar. Y joder, nadie ha puesto en cuestión las ganas de querer hacerlo bien de Masip o de las ganas de Ujú. fastidiar a una afición, ni mucho menos. Pues esto es lo mismo. Yo estoy seguro que si hablásemos con Miguel y le dijésemos, oye Miguel, ¿tú obrarías de la misma manera? Yo estoy seguro que dejaría el gol seguro. Es decir, que se estaría el silbato a la boca 3 segundos más tarde y no pasaría absolutamente nada. A lo mejor por la parte del Sevilla te diría que estamos fuera de tiempo, no lo sabemos. Pero Claro. al final es que esto va de errores y de aciertos. Y tiene muchos aciertos, ¿eh? Realmente es que el error es mínimo, pero claro, tiene mucha trascendencia o tiene mucho foco. Tienes toda la razón. Puntualizar que yo estaba hablando Valencia-Valladolid, pero no es, es Valladolid-Sevilla, como tú bien has dicho. Me quería detener un poco ahora en tus últimos años ya de que, digamos, has dado un poco el salto, que para mí, igual que en el fútbol a nivel de club, en el fútbol me imagino que también a nivel de árbitro cambia un poco ya el tema, es cuando saltas a tercera división. Entonces, ¿cómo han sido tus últimos años? ¿Cómo ha sido tu salto a categoría nacional? Porque sé que eres árbitro y asistente. Entonces, que me cuentes un poquito esos últimos años. Sobre todo o sea, la mayor diferencia cuando una vez pisas el fútbol semiprofesional, porque tercera y segunda B no como tal no son profesionales, sí que te das cuenta cuando vas a cualquier lado, pues no sé, hemos estado en Pontevedra, en Barcelona, en Melilla, en Sevilla, en un montón de sitios, te das cuenta de que hay dinero de por medio. Es decir, el fútbol pasa a ser un negocio. Ujú. Y sí que la exigencia es mucho mayor. Siempre cuento esta anécdota, pero los insultos por toda la geografía española son muy diversos. Entonces, no es lo mismo que te insulten en el sur que te insulten en el norte. Entonces, y no vive la misma manera el fútbol en el sur que en el norte. Y Ya. así te contaría, o en las Islas Canarias, por ejemplo, Ujú. te contaría un montón de anécdotas. Pero sobre todo es el tema de ese semiprofesional, te das cuenta de que por primera vez gente, clubs
jugándose su dinero. Y te lo hacen saber como árbitro, que lo primero que Claro. llegaste a decir, joder, que no jugamos mucho. Claro, lo que no saben los clubes es que nosotros también, y que queremos estar en lo más alto posible y que queremos hacerlo muy bien, y cuanto mejor lo hagamos, tenemos más papeletas de poder ascender de categoría. Y bueno, y también otra parte, pues económicamente, cuanto más categoría tenga, pues económicamente tiene una repercusión más positiva en el árbitro, lógicamente. Hablaremos también un poco de cómo funciona todo ese mundo que para nosotros es desconocido, de los ascensos, descensos, que influye en un árbitro para que suba, para que baje. Ahora que te quiero preguntar un poco por todo eso. Pero antes, hablando un poco de esta experiencia que me estabas contando en diversos puntos de España, me gustaría que me dijeses, primero de todo, ¿cuál es el mejor campo en el que tú has pitado? A nivel de instalación, de ambiente o lo que sea. Bueno, yo te guardo un recuerdo muy grato de Pasarón en Pontevedra, un Ujú. Pontevedra cultural leonesa, que se pone por delante la Cultu y remonta al Pontevedra, y con el 2-1 es la única vez que he tenido la sensación de que el campo se venía abajo. Es decir, se me ponen los pelos de punta. Te Sí. diría que he vivido playoff de tercera, segunda B, también con los pueblos volcados, pero aparte de que pitábamos con dos amigos, como son Fernando Bueno Preto, que ahora está en primera red, y Guillermo Santiago Sacristán, que es árbitro asistente de segunda división y, si Dios quiere, de primera división el año que viene. Creo que en Pontevedra, Pasarón, instalaciones, el túnel, muy bien. Y además te voy a decir otra cosa. Nosotros aprovechábamos mucho los viajes de segunda B, guardo un grato recuerdo de ello, porque aprovechábamos para ver partidos de primera división. Es decir, si íbamos a Pontevedra y jugaba el Depor con el Levante, pues intentábamos asistir al partido. Si pitábamos en Cornellá, pues un Español Atlético de Madrid, pues también estaba muy bien. Y al final creo que como árbitro, pues no sé, he estado dentro del vestuario de San Mamés, con un Diano Mayenco, y son recuerdos imborrables, y que si hubiera sido jugador seguramente, pues a lo mejor en la grada Nacho sí, pero desde luego la experiencia como árbitro seguro que no lo hubiera vivido. Fíjate, cómo me gusta que me lo cuentes así porque eh, es que, claro, pensamos muchas veces desde fuera que el árbitro pues es un trabajador como puede ser el jardinero del campo, pero joder, es gente que lo disfruta, gente que lo vive y gente que realmente quiere hacer eso y que es su pasión, igual que para mí entrenar o para otra persona jugar o dirigir un club. Entonces me gusta que lo transmitas así, Pablo, te lo agradezco Estoy porque convencido, Nacho, que cualquier árbitro ahora mismo, hombre, que no nos cueste dinero por lo menos, pero estoy seguro que si nos dijesen, oye, usted quiere arbitrar en segunda división, no tiene ninguna retribución económica, no le va a costar, pero va a estar ahí. No creo que ningún compañero te diga que no. Pero sobre todo lo te digo porque lo que rodea. Nosotros teníamos muy claro cuando bajamos a segunda B que eran 2 horas de trabajo, pero el resto del fin de semana pues aprovechamos para ver la ciudad, convivencia, y al final también si trabajas o arbitras con amigos, la cosa cambia. teniendo en cuenta todo esto que me acabas de decir, viaje, desplazamiento, alojamiento, el trío arbitral con el que has pitado, ¿cuál crees que es la mejor experiencia? No te hablo tanto del campo, sino en global la mejor experiencia. ¿Puede que sea esta misma de Pontevedra? No, cada fin de semana lo hemos disfrutado mucho porque eh, bueno, hay gente que lleva mucho tiempo pitando como fútbol profesional, y seguro su visión es mucho más profesional, intentar coger el viaje lo más pegado al partido, volverse lo antes posible. Pero Ujú. yo tuve la suerte de ir con dos árbitros o con asistentes que queríamos disfrutar el fin de semana. Cogíamos el primer vuelo el viernes por la tarde, si puede ser, y nos veníamos el domingo por la noche. Habíamos disfrutado de la ciudad, habíamos disfrutado del partido, comíamos en sitios geniales, cenábamos en sitios geniales, conocíamos gente nueva, vivíamos el fútbol tal. Entonces, como experiencia general de toda mi carrera arbitral, esos 2 años en tercera, asistente segunda B, creo que eso es lo que debería intentar plantearse cualquier árbitro que empieza. Yo quiero llegar a categoría nacional, quiero viajar y quiero compartir, porque al final compartes con amigos. O sea, que arbitrar con amigos no sé, es la hostia. Encima, si tienes una retribución económica, conoces España y ¿Hace lo que te disfrutas del gusta? fútbol, pues ¿qué Claro. puedes pedir más? Fenomenal. A ver, está claro que ahora te preguntaré también sobre las relaciones entre los árbitros, asistentes y demás, que al final sois amigos, pero también competencia. Entonces, luego me contarás un poco cómo se vive esa relación. Siguiendo con esto de las experiencias y las anécdotas, ¿cuál es el campo más difícil en el que digas, lo disfruté un montón, pero me pusieron a caldo, me apretaba la gente, me protestaron todos, se me revolucionó todo el partido? ¿Cuál crees que es el... Pues como asistente hicimos con Bueno Preto, con Fernando, estuvimos en un Granadilla de Tenerife, en la Universidad de Oviedo, playoff ida en Granadilla, eran las fiestas allí, entonces cada jugador había puesto 60 euros de su bolsillo
para el cole de la grada. Entonces, acuérdate, cuando hay una romería en las Canarias, todo el mundo se disfraza del traje típico y imagínate todo el campo lleno del pueblo volcado allí con ellos disfrazado y a mí partido 0-0, mucha tensión en el campo y a mí me tocó justo detrás lo que se llama el Frente Granadilla. Entonces, por el pinganillo, Fernando, creo que voy a tener el partido hoy un poquito movidito. 0-0 minuto 80 y me vierte Nacho una botella de cerveza por la espalda, pero por la espalda. Entonces ya después de escupitajos y de insultos y de todo, yo le digo a mi árbitro, Fer, no puedo más, no puedo más. Se gira y veo que mi árbitro se está riendo, porque claro, estaba empapado de cerveza. Para el partido va el delegado, les dice que por favor que vayan a avisar y que se pongan ahí la Guardia Civil. Y la verdad que tengo un recuerdo muy bonito porque el partido al final acaba 1-0 en un gol olímpico en el último minuto, que bueno, ayudó a que los ánimos se calmaran un poco. Tengo un recuerdo que la Guardia Civil no hizo absolutamente nada, digo, bueno, en cualquier momento la Guardia Civil me echa cerveza a mí también incluso para no tener problemas. Y claro, pues lo que hemos hablado antes de insultos regionales que llamamos nosotros, muyallo, cabrón, te vamos a matar, no salís de aquí, no vais a ir a la guagua, bueno, unas cosas, pero bueno, al final lo disfrutamos mucho porque era nuestra primera experiencia en un playoff. Pero claro, cuando llegué al vestuario había un olor a cerveza que, pues, mis dos compañeros, Cristian y Fernando, pues un montón de risa, la verdad. Y fíjate, me río también, pero joder, me pongo en tu situación y digo, hostia, qué complicado. Y admiro como tienes la capacidad de sacar el lado cómico de una experiencia que tiene que ser jodida, ¿no? Tiene que ser intensa. Sí, también hay que tener en cuenta que cuanto la categoría es más alta, aunque hay mucho más gente, si la gente se piensa, estadios grandes, más gente, más peligro. No, cuanto más categoría hay, en categoría nacional está la fuerza, está la policía siempre. Es decir, Ya. es complicado que te pase algo. O sea, se Ujú. puede caldear el ambiente, pero al final nunca sabes que nunca va a llegar. No es como el fútbol base, que cualquier padre salta al terreno de juego, te pega un puñetazo y no hay nadie que lo evite. Ujú. Aquí en categorías altas era disfrutar, 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 pero con un poquito de mezcla de situaciones tensas. Y siguiendo un poco en esta línea, tampoco quiero que, o sea, esto se entiende que los entrenadores muchas veces nos dejamos llevar en el momento del partido. ¿Cuál ha sido el entrenador que tú tengas un recuerdo que digas, jo, lo tengo aquí, de pesado, no vamos a decir otra cosa, pero lo tengo aquí puesto en la lista que me toca pitar a este equipo, está este entrenador y sé que me va a dar guerra con las protestas o con la intensidad? En general, tampoco tengo yo un recuerdo, o sea, no te puedo decir, joder, cada vez que tal, pero así de las últimas experiencias que hemos tenido, de los entrenadores más intensos y más pendientes de nuestra labor y más encimeros, como decimos nosotros, hicimos hace poquito al Atlético de Madrid División de Honor, que entrena Fernando Torres, y hay Sí. que decir que es un entrenador. No voy a describir su rol ni mucho menos, pero que sí que se acuerda mucho de nosotros y es muy insistente y es muy, muy, Sí. muy, 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 no sé cómo decirte, comenta todas las jugadas, es decir, es como tener un cuarto árbitro sin ser cuarto árbitro. Que es como si fuera un speaker, ¿no? También ahí retransmitiendo el partido. Sí, sí, es un poquito intenso en ese sentido. Sí. Bueno, pues mira, me parece curioso porque además, bueno, Torres, si sigue así como está su trayectoria, seguramente llegue a Primera División o a equipos importantes. Y curioso que tengas la suerte de poder decir bueno, que te molestó durante el partido, ¿no? De donde te dio el coñazo durante la banda. Un poquito, un poquito. Te iba también a decir ya en el aspecto bueno, ¿cuál es bueno, y esto te quiero preguntar, lo quiero enlazar con la siguiente pregunta. ¿Quién es el mejor jugador que tú hayas dicho que has pitado nunca o que hayas visto tú en directo pitar? Te voy a contar tanto la parte buena, es decir, te voy a decir jugadores que yo he visto que digas, joder, Pablo, pues tampoco han llegado a tanto. Y también te voy a decir jugadores que han llegado a primera división que en el momento que los hemos arbitrado pensábamos que no llegaba. Por un Ajá. lado, yo tuve la suerte de pitar dos veces el Trofeo Cervantes, donde fueron el Getafe de primera división y el Rayo Vallecano. Y guardo un grato recuerdo, sobre todo me llamó mucho la atención porque nunca había pitado un equipo profesional. No sé si os acordáis, es un jugador mítico, Piti. Piti Sí. estaba fino, desbordaba calidad por todos los lados. También Las era un negrito, un extremo derecho, negrito bajito, y sobre todo me marcó muchísimo la envergadura, el juego de espaldas y el juego tanto de Michu como un chico de color alto que tenía que luego jugaba en el Valladolid, que no me acuerdo de su nombre ahora, Manucho, ¿puede ser? De Manucho, ¿vale? De Manucho, de mirar para arriba y decir, joder, es que este tipo podía jugar baloncesto perfectamente. Pero sobre todo Michu, para la envergadura que tenía, para el cuerpo que tenía, me sorprendió gratamente. De hecho, yo siempre cuento esta anécdota. Michu firma por la liga inglesa, creo que fue ficho por el Swansea. Sí, Pues creo que el sí. último partido que disputó en España, yo lo arbitré.
Wow. No, y Michu, jugadorazo. Yo cuando me estabas diciendo uno así alto que era tal, yo estaba pensando automáticamente en Michu, que creo que en la Comunidad de Madrid, de los mejores delanteros que hemos tenido, disfrutándolo en el Rayo. Y tú hablas con él, yo soy muy rollo Mateo, muy a hablar, y desprende fútbol por otro lado. De hecho, ahora es director deportivo del Burgos, y se ha llevado allí a Julián Calero, y han hecho 2 temporadas muy buenas, y sabía que acababa de entrenador, de jugador, seguro. Y luego Pero la parte sí. de decir, joder, jugadores que han llegado, que dices tú, pues yo me acuerdo de mi etapa pitando juvenil División de Honor a David De Gea, pues no nos llamó mucho la atención el Atlético de Madrid. Te diría que, por ejemplo, Denis Cherichev, que también ha llegado a Primera División, ha llegado a Primera División, pues tampoco Marcos Alonso, que ahora está en el Barcelona, pues era inimaginable que fuera, o sea, no te podías pensar que llegase a Primera División y que estuviera en el Chelsea, pero bueno, luego al final llegar hasta ahí arriba pues son la suma de muchos factores. Y como yo tengo un amigo que dice, ni llega tanto en el arbitraje como en el fútbol, ni llegan los mejores, ni bajan los peores. Y ya, esta es la última pregunta de experiencias concretas. La quiero enlazar con lo que vive un árbitro dentro del campo. ¿Cuál es el mejor equipo que tú hayas visto que a nivel de juego o a nivel de en el partido haya pasado más por encima del rival? O hayas visto no sé, una sincronía entre sus miembros la vez que más te haya impactado eso? No sé, nosotros aquí en Madrid arbitramos mucho cantera también, Ujú, y te diría que, no sé, cualquier equipo de Real Madrid o Atlético de Madrid de cantera, ujú. te voy a decir, pero que te diga esto, es acojonante cómo juegan, porque normalmente suelen tener de las dos edades la edad más temprana, y se respira su cultura un montón. Y luego así en torneos también, me acuerdo un torneo que hacía Teledeporte a través de Manolo Sanchís, que venían equipos de todo el mundo, Vasco de Gama, Flamengo, Barcelona. Además ese Barcelona estaba Aleñá, que ahora está en el Getafe, Ujú. y vino Vasco de Gama y le pegó un baile al Barcelona que nosotros en el terreno de juego alucinábamos. Oh. Todo tipo de jugadores brasileños. Te recuerda, el lateral derecho, juego, se parece a Alves. Hostia, el extremo izquierdo, igual que Roberto Carlos. Hostia, el portero juega con los pies como Tafarel. Pues de ese rollo es lo que más me ha marcado, yo creo, durante estos años. Vale, pues enlazándolo con esto, te iba a preguntar, ¿un árbitro o un asistente, porque quiero conocer las dos versiones, disfruta del juego? Eh, O sea, nosotros tenemos súper claro que trabajamos, pero muchas veces, pues depende del partido, te da tiempo o no te da tiempo. ¿Por qué? Por el contexto, partidos muy rápidos. Joder, yo soy muy preguntón, yo me llevo muy bien con Carlos del Cerro Grande, árbitro internacional y demás, y cada vez que he tenido la oportunidad de preguntarle, yo le pregunto. Entonces, la diferencia entre el fútbol profesional y todo lo que va bajando, sobre todo, es la rapidez del balón. Ellos hablan de que el fútbol en primera división son jugadores con mucha calidad, entonces, en realidad no le da mucho tiempo porque son toques muy rápidos, muy rápidos, muy rápidos. Cada vez que va bajando categoría, el fútbol es más lento, y sí que te das cuenta del juego. Yo creo que también es un poco de experiencia, es decir, al principio intentas poner el foco mucho en el balón, mucho que no se te escape nada, y cuando va pasando el tiempo, como que creo que eres más gestor de la situación y del partido, y creo que eres consciente de lo que está pasando. No creo que sea como un rol de árbitro, es decir, creo que va más enfocado en la experiencia. También Ujú. te digo, como tú has dicho, que como asistente te da mucho más tiempo desde una posición a lo mejor algo más lejana, de disfrutar del partido, darte cuenta de lo que pasa, que como árbitro. El árbitro está metido ahí, estás en el foco, corres de un lado para otro, y si, seguramente como asistente, aunque tienes que estar muy pendiente del fuera de juego y demás, sí que te da tiempo, te da esa chance para darte cuenta que pasa en el terreno de juego. Em, También aprovecho para preguntarte, ahora que has hecho la distinción entre árbitro principal y asistentes, si tú qué prefieres, o has hecho o estás haciendo las dos cosas. ¿A ti qué te gusta más, ser asistente o ser árbitro principal? Yo disfruto mucho más como árbitro principal, pero tengo que reconocer que como asistente, pues también me gusta decir que yo no rechazo líneas, y no digo, no, joder, yo quiero ser solo árbitro principal y la línea, güey, voy obligado. No, ni mucho menos. Además que, pues, al final también el rol se puede cambiar, es decir, que yo intento estar siempre muy implicado como el trabajo en la banda, porque si yo ayudo a Luis Alonso Campos, que es árbitro de tercera división, seguramente la semana que viene a lo mejor Luis me ayuda a mí, y yo quiero exactamente la misma implicación que yo estoy dando. Pero a nivel de disfrutar y de rol, yo creo que como árbitro principal está muy bien. De hecho, yo creo que la gran mayoría prefieren ser árbitro principal,
pero ahora, si te das cuenta, hay un cuerpo específico de asistentes. Probablemente para subir y ascender a categoría es más fácil como asistente que como árbitro. Hay que recordar que un árbitro cada vez que asciende tiene que pasar categoría a categoría, es decir, tú no dices, joder, qué bueno es Puente Bonilla, le salto 4 categorías y de fútbol base va a petar tercera división directamente. No, esto no funciona así. Ahora profundizaremos en eso porque me parece muy interesante, pero antes te quiero preguntar si, o sea, porque tú ahora mismo eres asistente y árbitro, ¿se puede compatibilizar ambas cosas o llega un momento que tienes que decidir no seguir con eso? Hasta tercera división lo puedes compatibilizar, pero llega un momento en el que tú te tienes que, de lo que llaman el cuerpo específico de asistentes. Es decir, que para intentar llegar a lo más alto posible, llega un momento de la carrera, tercera división, bueno, ya tenemos en el Madrid, ya tenemos cuerpo específico de preferente, pues cuando ya terminas regional, si Ujú. tú quieres ser árbitro específico y dedicarte exclusivamente a eso, tú pasas nota al comité y te especializas en trabajo de asistente. Creo que ya te digo, a la hora de ascender de categoría y de intentar llegar al fútbol profesional, creo que es más fácil, porque son menos categorías, no por nada, aunque la competencia es muy grande, pero claro, tu rol es diferente, no diriges el partido. Claro, sí, al final yo creo que es como todo. O sea, a todo el entrenador que le preguntes, te dice, ¿qué prefiere? ¿Llegar a primera división de segundo entrenador o llegar a lo mejor a segunda, a primera red como primer entrenador? Pues Claro. a lo mejor yo creo que todos diríamos que primer entrenador, que es lo que al final nos gusta. ¿Tú crees que, desde tu punto de vista, los jugadores, por lo menos en las categorías en las que tú estás, y si tienes ese chivatazo también de los que son profesionales, si te lo han contado, los jugadores y los entrenadores se saben el reglamento? Por lo Creo, general. creo que en fútbol profesional la gran mayoría sí. Es más, si yo fuera entrenador, me lo sabría de pe a pa porque creo que puedes sacar ventaja en ese sentido. O no, es que no me gusta decir la palabra sacar ventaja, sino que puedes controlar ciertas situaciones que el resto no. Yo creo que en fútbol profesional, a partir de preferente, es raro los disparates que decimos nosotros, ¿no? Que te digan, árbitro fuera de juego en un saque de puerta, o que te digan, no lo sé, árbitro, al portero no se le puede tocar el área pequeña, disparates de estos que falsas Sí. leyendas que no tal. Creo que a nivel profesional, la gran mayoría, por lo que comentan gente que conocemos y demás, se sabe en el reglamento, pero hay gente que no. O sea, es que hay gente que no. Yo que entiendo que entrenadores sí, sí. Al principio de temporada, un árbitro de primera división va a cada equipo a decirle. Ya sabes que tú que conoces el reglamento, cada año nos cambia las reglas, hay Ujú. ciertos matices, ciertas modificaciones. Pues el CTA intenta que todos los árbitros, perdón, que todos los equipos conozcan de primera mano, de un árbitro de primera división, de segunda división, los cambios en las reglas. Y te digo primera y segunda, te digo hasta tercera división, estoy seguro que todos han pasado por ahí. Pero hay cosas, hay situaciones de partido que también son raras para nosotros. Y, joder, aunque nosotros somos muy corporativistas y sentimos muy árbitros, joder, ¿cómo no ha entendido eso? Pues hay cosas, Sí. situaciones raras, como el otro día, por ejemplo, que me has comentado Ortiz Arias en Valladolid, que no conocen. Pedían el VAR el otro día, en una acción de juego, pues lógicamente el protocolo del VAR no conlleva esto. O hace 2 semanas, en un saque de banda del Elche Atlético de Madrid, donde un pie está delante de la línea y es legal y la gente no lo sabe, que entre el Ujú. VAR, que entre el VAR, porque entre el VAR. Pues en un saque de banda no está contemplado que entre el VAR. Yo, fíjate, con esa misma regla, que yo pues veo mucho el Atlético de Madrid, cuando la gente protestaba por el gol, yo en todo caso digo, puedo ver que si hay falta o no hay falta en el empujón que hay que Senteca queda en el primer palo, pero es que o sea, mientras está pisando la línea es válido saque de banda. Y eso la gente de a pie entiendo que no se sepa, pero he hablado de esto con entrenadores y demás. Y yo pienso, Pablo, no sé qué opinas al respecto, pero yo sí que cuando doy los cursos, sí que digo lo que tú acabas de decir tal cual, que creo que saber del reglamento te da ventaja, no en sentido de sacar, de aprovecharte, ¿no? O de intentar engañar a la gente, sino de defender tu posición cuando crees que hay algo que se está haciendo mal, un protocolo o una cosa que está haciendo mal. Yo, por ejemplo, no, creo que a mí nunca me han expulsado en ningún partido, te diría que ni me han amonestado nunca en el banquillo, pero sí que es cierto que yo cuando veo que un árbitro hace una apreciación distinta que la que yo tendría, basándonos en el reglamento, yo le puedo protestar de una manera mucho más lícita si me sé el reglamento y le voy y le digo, oye, ¿por qué has sacado esta amarilla si no es ataque prometedor o no ha sido una entrada temeraria? ¿Por qué está sacando amarilla? Por lo menos el árbitro dice, oye, este chaval se sabe el reglamento. Y no sé si a ti cuando te lo hacen así, también percibes eso. Claro, normalmente, o sea, lo que tú dices, a colación de lo que tú dices, Nacho, yo si fuera entrenador también,
Intentaría saberme el reglamento y te digo por una razón, porque a la hora de protestar, yo me tomo una protesta, nosotros llamamos protesta sensata. Si tú me estás diciendo algo que tiene lógico, yo no te quiero, o sea, yo te estoy diciendo cómo yo he visto la jugada, yo no te quiero convencer de nada, yo te estoy diciendo que estoy trabajando y que yo lo he visto así. Si tú me dices algo que tenga sentido, pues lo podemos discutir. Venga, pues luego hablamos, Nacho. Luego en el vestuario te digo cómo lo he visto yo y lo hablamos. Pero si ya tu argumento parte de una premisa que no viene reflejada en el reglamento, pues no Claro. te estoy diciendo que me siente peor, porque pues, yo estoy trabajando y al final una protesta la gestionas como tú tienes que gestionarlo. Pero sí que piensas tú, pero bueno, ¿qué me está diciendo este señor? Me está diciendo una locura. A ver, que me está reclamando un fuera de juego en un saque de puerta, que no hay fuera de juego. O me está diciendo que sí, que la posición de fuera de juego condiciona. Es que el reglamento no te habla de condiciona, tiene que interferir. Interferir puede ser pues, ganando ventaja, chocando con el defensor o tocando el balón, interfiriendo en el juego. Pero me estás hablando no sé, de que no influye. Pues es que en la palabra influir no viene el reglamento. La palabra condicional pues tampoco viene. Entonces, yo si fuera entrenador, joder, protesta o no protesta, porque yo no quiero animar a protestar, pero joder, está en desacuerdo conmigo con algo que tenga sentido, algo que venga reflejado, algo que tenga lógica. Si tú ya me protestas y me estás diciendo una locura, pues te lo voy a decir, mira, Nacho, es que me está diciendo usted una locura que no viene a reflejar el reglamento. Pues como eso te diría un montón de casos. Sí, yo fíjate que pues, yo lo veo así, siempre digo, si hacéis alguna protesta alguna vez, que lógicamente cuando el árbitro, yo siempre lo digo a mis jugadores, cuando el árbitro pita, ya no se puede despitar. Con el VAR en primera y segunda división se puede volver para atrás en algunas ocasiones, pero cuando es sobre todo categorías en las que de primera red para abajo, lo que ha pitado el árbitro, ya está. O sea, no gastes tiempo ni energía ni nada en intentar convencerle de otra cosa. Le puedes dialogar, le puedes decir, oye, yo lo he visto de otra manera, y que él por lo menos a lo mejor reflexione, pero luego también hay una cosa que creo que es un error, ya también quiero que me des tu opinión sobre esto, que es la compensación que se llama, que es lo de, bueno, me equivoco en una jugada y eso, a ver, esto lo entiendo también, lo veo en primera división. No he pitado una falta, que luego el árbitro se da cuenta, yo creo, que es falta, y en la siguiente acción a 2 segundos hay otra falta a favor del otro equipo, que también es tal, pero como no llega a ese límite, pues bueno, dejo pasar. ¿Y no crees que eso es doble equivocación? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero también, joder, Velasco Carballo, árbitro internacional, antiguo presidente del Comité Técnico de Árbitros, lo decía que al final yo creo que un árbitro no es un pitafaltas, no es un soplafaltas, porque un pitafaltas, pues si tú ves no sé, los cortes que se hacen y decir, mira, esta jugada amarilla, esta jugada tal, pero luego lo que es un partido son la suma de muchas acciones. Yo siempre digo cuando he dado un curso de arbitraje a chicos nuevos que empiezan que al final existe el reglamento, lo aplicamos, pero sobre todo lo interpretamos y lo gestionamos. Es decir, yo creo que un árbitro es un gestor de partido. Entonces, lo que tú comentas de un error, yo siempre digo lo mismo, que es mejor un error que dos, y es mejor 2 errores que tres. Pero dentro de la situación de un partido, muchas veces, por ejemplo, pues, ¿qué te voy a contar? Un equipo que se haya quedado con 10, que va perdiendo 3-0, nosotros le decimos de darle un poco de cariño. ¿Y qué significa darle un poco de cariño? No sé, quedan 10 minutos, va perdiendo 3-0, es un jugador menos. Si hay una falta dudosa, pues se la voy a pitar, porque a mí creo que me ayuda para el partido, para que la situación del partido, la gestión vaya bien. No te digo que me invente una falta, pero yo le voy a dar, como nosotros decimos, un poquito de cariño. En este sentido, lo que dices tú de compensar, yo como árbitro jamás me he planteado, como he pitado un penalti que no es, le voy a pitar otro penalti a favor que no es y estamos empate de tal. No, eso sería un error. De hecho, nosotros tenemos un delegado de partido donde cada vez que hacemos una actuación nos informa. Y ya te digo yo que un error nos quita nota, pero es que 2 errores nos quita más. Entonces, sí que lo que quiero diferenciar, lo que es gestión de partido, es decir, lo que es no sé, lo negociable en situaciones que tú te das cuenta, porque además un árbitro en el terreno de juego, cuando comete un error, es que a los 2 segundos lo sabemos, por reacción de jugadores, por cómo huele la jugada. Uf, aquí me lo he tragado, pero bien. Creo que el error es intentar compensar. De hecho, yo creo, pues no sé, creo que en mi carrera arbitral no me he visto en esa tesitura, pero sí en esos 2 segundos que suele pasar esto para cambiar el chip de jugada, decir, venga, ya me olvido, hostia, pero creo que me lo he comido. Y yo siempre digo lo mismo a los entrenadores, que además que me ayuda un montón, que sepáis que me voy a equivocar, o sea, que es que me voy a equivocar. Sí, Yo claro. lo único que te digo, ojalá que sea las menores veces posible. No te preocupes, que a mí me da igual que gane el Portabonita que el Casitas. Me da exactamente igual, pero que sepas que me voy a equivocar y cuenta con ello. Ojalá que no me equivoque nunca. A lo mejor que sea un error que no tenga incidencia, pero el que piense que no nos vamos a equivocar, mal vamos. Y los entrenadores, que tú eres entrenador, es que yo creo que es lo primero que deberíais pensar, decir, ¿qué depende de mí? Depende de mí, mis jugadores, el sistema táctico. ¿El árbitro es un factor que yo controle? No, ojalá que no se equivoque, pero
nos vamos a equivocar. Y también en la colación de lo que dices, es que muchas veces con los árbitros somos muy corporativistas, es decir, cuando empezamos muy pronto nos creemos que siempre acertamos, que siempre tenemos la razón, y yo creo que el árbitro madura cuando se da cuenta a convivir con el error y a superarlo, claro. Me ha parecido súper interesante lo que has comentado, desde la parte de que tenéis en cuenta las situaciones de partido para saber gestionarlos de una falta que está al límite, pues que caiga del lado a lo mejor, lo que tú dices, de dar cariño al que a lo mejor notas que en ese momento pues es justo, y lo de no compensar, porque para mí una de las, a ver, esto ya es muy subjetivo, pero uno de los mayores escándalos, entre comillas, de yo escuchar un árbitro decir no me puedo creer lo que está diciendo este árbitro, fue el que pitó la final de la Champions del Atlético de Madrid contra el Real Madrid. No sé si escuchaste alguna entrevista que dio post, ya años después, que Sí, comentó que dijo, sé que estaban fuera de juego cuando, o sea, da un gol que él sabía, o eso decía él, que sabía que estaban fuera de juego el gol de Ramos en la segunda final. Y luego después dice que eso dice él, que para mí, mi opinión es otra, pero que el penalti que pita a Griezmann lo pita como para compensar al Atlético de Madrid, y que cuando lo pitó él sabía que no era penalti, pero que es que luego lo falló el del Atleti y él pensó por dentro, menos mal que lo ha fallado porque así me quedo como estaba. pues yo sinceramente, no sé, sí que leí la entrevista. Yo no sé si la entrevista era real o lo dijo él. No quiero poner en duda Sí, el medio ni mucho menos, pero me parece tan complicado lo que dice. Sabía que eran fuera de juego, pero si tú estás pitando, tu asistente te va a decir que le dices, no me levantes que no es fuera de juego, o levántame que es fuera de juego. No sé si sí, sí. O sea, tenía área de influencia para todo lo que describe. Clattenburg creo que fue un pedazo de árbitro, luego se fue a pitar afuera, tuvo una temporada muy, muy buena donde a nivel europeo estaba el top, 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 y no sé, me llamó un poco la atención sus declaraciones, no te puedo decir, yo creo que por regla general no yo, creo que ningún árbitro vaya en esta línea, ¿sabes? Yo, Pablo, o sea, no digo y no lo pienso que en ningún momento que estuviera premeditado lo que pasó en el partido. Yo digo que me sorprendió que él explicara su toma de decisiones de esa manera. Fue lo que me sorprendió. No, o sea, porque al final es lo que tú comentabas, lo último que has dicho. Yo a mis jugadores y a mi cuerpo técnico siempre les digo que tenemos que convivir con el error, por un lado, y por otro, que tenemos que controlar lo controlable. Y lo controlable no es ni el clima, ni las condiciones del campo, si es un campo fuera de casa, ni o sea, hay muchos factores, ni el árbitro, por supuesto. Y el árbitro se equivoca, igual que yo tengo un mano a mano, la echo fuera y nadie me va a decir, bueno, pues, oye, que ese jugador que es un hijo de puta que no juegue más. Y eso sí que les pasa a los árbitros. ¿Sabes lo que pasa? Que, no, joder, si lo pones en perspectiva, Nacho, un partido dura 90 minutos y creo que hay un estudio que más o menos de media un árbitro toma como 90 decisiones o algo así, creo haber entendido. Creo que durante un partido pasan muchas cosas como para cargar contra nosotros una decisión o un error importante. A ver, no sé, pues si te expulsan a un jugador en el minuto 2 y está mal expulsado, desde luego que te condiciona el partido sin Sí. ningún tipo de duda. Pero en regla general, lo que es en un partido en sí, ya te digo, creo que pasan muchas acciones como para focalizar todo en un rol de hemos perdido por o hemos ganado por. No creo que sea así, de verdad. Bueno, pues ya me has dado un poco esta respuesta que te voy sobre la pregunta que te voy a hacer ahora, pero bueno, quiero también que me la desarrolles un poco también. Tu estilo de arbitraje entiendo que es un poco más, por lo que te estoy oyendo, más de diálogo, pero es más, luego en el partido cuando estás allí con la tensión y con todo, eres un árbitro que le gusta hablar con los jugadores, explicar un poco las cosas y tal. No te digo a lo mejor Mateu, que es el otro punto, pero o eres más autoritario, decir, no, he pitado, no me hable, no me dirija la palabra. Yo creo que el buen árbitro creo que es. Tampoco me gusta hablar de árbitro, me gusta hablar de equipo arbitral porque al final tú vas con tus líneas y creo que somos un equipo. No quiero focalizar toda la figura del árbitro, pero al final yo creo que te tienes que saber adaptar a cada partido. Porque, por ejemplo, o sea, por nuestra experiencia, lo hablamos muchos árbitros muchas veces. Cada uno tenemos como una especie de rol. Es decir, hay gente que, pues, por ejemplo, Ortiz, yo te voy a poner ejemplos de primera división para que todo el mundo lo entienda cuando lo diga, ¿vale? Hay perfiles muy marcados y hay gente que le funciona ese perfil o no. Yo, por ejemplo, tengo un perfil muy de buen rollista. A mí me funciona muy bien el diálogo con el jugador, pero hay gente que intenta
tener esta dinámica del cual, y por lo que sea, no empatiza con el jugador o con el entrenador Sí. y le contravierte. Y sin embargo, hay gente, por ejemplo, pues, que le va muy bien el perfil serio de poco diálogo, poco hablar, marcar. Y a mí, sin embargo, seguramente si me pusiera de muy autoritario, estoy seguro que no me funcionaría. Entonces, yo creo que el buen árbitro es el que se sabe adaptar a cada partido. Yo tengo un rol muy marcado que me funciona bastante bien y que, por lo que sea, caigo bien al jugador o al entrenador. Y más o menos en este sentido sí que intento trabajar porque creo que me aporta valor. No sé, te diría que yo, por ejemplo, en un partido, si hay 22 jugadores, me sé el nombre de 20. Entonces, que yo te diga, oye Nacho, vale ya, no es lo mismo que yo te diga, dos, vale ya. Y con eso Ya, te diría muchas cosas, pero siguiendo hablando de los perfiles para tomar la conversación, eh, cada árbitro tiene que tener su rol. A mí, por ejemplo, me gusta mucho del Cero Grande, no porque sea Marinero ni sea de Alcalá, pero es un tío súper educado con el jugador, le funciona bien su diálogo. Luego hay otros perfiles más también mucho más serios que te dan una de cal, una de arena, rollo Ortiz Arias, o gente más seria como Sánchez Martínez, que creo que es un árbitro que está muy en forma, o Martínez Munera, el valenciano, que también son muy firmes y demás, y que ese rol les funciona. No sé, Richie de Burgos, por ejemplo, pues también tiene un perfil muy, muy, muy cercano, y sin embargo, Mateo Laoz, que es ya el extremo del buen rollismo y el extremo de qué tal está tu mujer en un córner. Creo que el punto bueno de Mateo es que entiende mucho de fútbol, es decir, joder, la regla de juego dice que el árbitro se tiene que colocar en el punto de penalti. Y ves tú a Mateo que se coloca en el vértice. Y tú dices, joder, ¿por qué se coloca en el vértice? Porque el balón va a ir allí. Y efectivamente sacan el córner y el balón va a ir ahí. ¿Por qué? Porque se ha estudiado el Rayo Vallecano y sabe que los córner que saca Trejo van siempre al primer palo. Y pasa un penalti y está bien colocado. O no sé si te das cuenta con Mateo, todo el mundo del fútbol alrededor habla bien de él. Jugadores, entrenadores. Para mí no es una. Para mí, o sea, hay que tener en cuenta que está en dos mundiales, en europeo, y que seguramente sea el árbitro más laureado del arbitraje español, sin duda. Pero jugadores y entrenadores hablan súper bien de él. Y si te das cuenta, pues Mateo no es el perfil de cero que corre, es más un gestor. Y bueno, él ha entendido que le ha funcionado esto así bien y te llega a Europa y te hace un Bayern PSG espectacular y te pita la final de Champions. fíjate, me gusta mucho que lo que has concretado de que la clave está en ser lo que le salga al árbitro y lo que le funcione a él, ser natural un poco. Yo a mí me gusta mucho que la gente sea, que los árbitros cuando me arbitran, tanto como yo, cuando yo jugaba como cuando entreno, que sea natural y que no fuerce las cosas, que no fuerce un rol muy serio, ni que tampoco fuerce un rol buen rollismo si no le sale. Que me parece que, ahí esto es opinión mía y opinión de aficionado, no de profesional de vuestro campo, que Mateo a veces se excede de demasiado buen rollismo, igual que, bueno, pero los entrenadores se exceden por otras cosas, a los jugadores también se exceden muchas veces en protestas y demás. Pero bueno, que creo que al final yo agradezco los árbitros así como tú, que naturalizan un poco que hay tensión, que rebajan un poco la tensión, que hablan, que bueno, que tienen esa cercanía. Pero bueno, es lo que tú dices, al final a cada uno le funcionará una cosa distinta. Pablo, has comentado dos cosas por encima que me parecen muy interesantes. Una es, ¿hacéis scouting los árbitros o el trío arbitral de los equipos a los que vais a pitar? Hay de todo, por regla general sí, es decir, pero joder, yo me acuerdo un día que fuimos a recoger a una gala, fuimos a recoger a Gil Manzano al Hotel Barajas y hablábamos mucho, mucho con él de esto. Y yo, por ejemplo, pues tenía muy. El tema de Pinganillos, por ejemplo, nosotros hablamos, joder, es que hablamos mucho y él decía que cada vez hablaba menos con sus asistentes. Yo solo quiero que me digan información buena. Con esto voy a que cada árbitro tiene su forma Sí. de trabajar. Normalmente intentamos conocer a los equipos, clasificación, tarjetas y demás, vemos cosas de ellos, pero es que eso no implica, Nacho, que en el partido vaya a suceder. Si sucede, Ya. estamos preparados para ello, pero que no sé, puede pasar cualquier acción en el partido y que te lo cambia todo por completo. Es decir, que muchas veces dedicarle excesivamente información, mucha información, ¿es bueno para el trío arbitral? Pues te diría que depende, porque ya te digo, que tengas muy estudiado, perdona, que tengas muy estudiado al equipo garantiza que el partido va a suceder así. Pues puede que sí o puede que no. A ver, está claro que si tú haces al Barcelona, pues sabes que va a tocar el balón, que quiere posesión y que tú vas a tener que estar pendiente mucho del toque y vas a tener que estar muy proactivo para que no te dé el balón, para intentar ver todo. Si haces al Atlético de Madrid, por ejemplo, pues sabes que es un equipo que está atrás y puedes salir a la contra. Entonces, creo que son varios ítems que sí que te ayuda y te digo, te estoy poniendo equipos de primera división, pero desde primera hasta. Es que hoy en día yo creo que cualquier árbitro hasta de primera regional, con todos los medios que tenemos, medio YouTube, todos los Ujú. equipos de hoy en día graban todo, entonces es muy accesible la información. Todos los árbitros, yo soy de la opinión
que ni mucho ni poco, ni mucha información para asistentes, si luego no se va a cumplir, no te garantiza que sea un buen arbitraje, ni mucho menos. Pero creo que la información ayuda, claro. Sí, qué bueno, qué interesante, porque yo, por ejemplo, que sí que yo soy scout, entonces, bueno, veo partidos, hago informes de jugadores y todo eso. Yo me gusta destacar cuando noto que un jugador o es muy protestón, o habla demasiado con los árbitros, o está fuera del partido, o es un tío muy caliente. A mí me gusta destacarlo, entonces yo creo que también es interesante que, seguro que lo hacéis, que vosotros tengáis detectado, pues este es va muy duro a los choques, este otro muy protestón, este otro es típico que cuando el árbitro se da la vuelta mete codazos o mete lo que sea, o le muerde la oreja. Yo Entonces, he vivido con compañeros que de todo. Si el caso más extremo, por ejemplo, pues te diría, por ejemplo, Luis Enrique Morna del Campo, amigo íntimo mío, que está en segunda ref y seguramente suba a primera ref si Dios quiere también. Un tío que preparaba capitán, edad, ataques, estrategia, jugadores conflictivos, banquillos. Y luego también está con gente, pues, por ejemplo, pues Manuel Ángel Pérez Hernández, que ahora está en primera ref y hace poco hizo un Depor Celta B y la semana pasada hizo un Murcia Castellón, que era mucho menos, y los dos funcionan súper bien y ahí se acaban los partidos con holgura y demás. También yo creo que para, como árbitro principal, o sea, yo te hablo aquí como el rol de asistente, pero como árbitro principal muchas veces como que quieres tener todo atado. Pues si pasa lo que pasa, pues lo que tú dices, joder, es que el 10, pues no sé, te pongo ejemplo de primera división. Seguramente si hablas con cualquier árbitro te diría que el jugador más pesado que hay, o el que más intenso es, y el que más te lo pone más difícil, Luis Fernández lo dijo hace poco en una entrevista, es Raúl García del Athletic Club de Bilbao. Un tío que te hace la vida como árbitro imposible. Pues tú ya sabes que Raúl, cuando salga, dale Rulo, oye Rulo, vale ya, vale ya, vale ya. Tiene infinidad de vídeos en el vídeo después, tiene un reportaje muy chulo con Del Cerro en Gijón, y es el primero que va, y el primero que va, y el primero que va. Y ya saben que cuando juegan el Bilbao, Raúl García, si está de suplente, pues mucho mejor. Pues sabes que te quitas, lo siento por el cuarto, pero que Raúl García en el campo, pues no va a dar la tabarra. fíjate que muchas veces lo que yo percibo de Raúl García, seguro que es lo que habla, pero también muchas veces es cómo mira, cómo la mirada que echa a los árbitros, que yo la tengo aquí en la cabeza de cómo mira cuando le pitan una falta en ataque, que se queda así como... y eso muchas veces es casi peor que te diga algo, ¿eh? Y eso no es amonestable, es decir, él te está retando a decir, vale, genial, tú eres el árbitro, pero claro, Aquí mando yo. aquí te lo voy a poner muy, 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 muy difícil, muy difícil. Y como Raúl García, pues hay un montón de jugadores en primera división que no te ayudan. También te digo, te pondría en valor, es que yo pregunto mucho y mis compañeros de primera siempre digo, por ejemplo, hablan muy bien de Puyol en su día. Puyol era un jugador que ayudaba al árbitro. Y yo hoy en día creo que en el fútbol profesional, pues poquitos ayudan. Sí, y creo que al final es la manera que muchas veces la gente, yo que lo he vivido, está el típico delegado o el típico entrenador que dice, vamos a apretar al árbitro en minuto uno, no sé qué, y pensando que eso les va a generar que el árbitro en un momento de tener que decidir sí o no, decida sí a favor de ellos. Y yo creo que si eso es posible, que no sé, seguramente no sea posible, es más fácil ganártelo del tratarle bien, respetarle, no tal, que no del otro, del lado de la protesta. No sé qué opinas tú de esto. Eso funciona en los cosillitas que salen a fútbol 7 que les tiramos en los campos y que, bueno, hoy en día ya tienen seguimiento y árbitros de más categoría van a verles. Eso funciona a chicos que salen nuevos, que te toca el entrenador de típico de Benjamines que te dice saca de banda para allá y te intenta engañar siempre, pero una vez que ya estás un poco más curtido, creo incluso como tú dices, que creo que es contraproducente para entrenadores y jugadores, creo. Sí, totalmente. Y esta tendencia que ha habido últimamente, que está habiendo en varias ligas de Europa, de comentar, o sea, bueno, poner, digamos, el audio o las conversaciones de los árbitros en abierto para que todo el mundo lo pueda escuchar, ¿crees que es una cosa que es buena o es mala? Hace poco estuve Medina Cantalejo aquí en Madrid con los hábitos, hace 3 meses estuvimos con él y fue una de las preguntas, porque en redes sociales, sobre todo en Twitter, la gente está muy pro para sacar las conversaciones y que nos enteremos de lo que está pasando y demás. Yo sinceramente, joder, con amigos y en grupos lo hemos hablado, yo no sé si sería algo positivo o no, porque lo que hemos hablado antes, yo creo que el foco se pondría en la jugada negativa, pasaríamos de no solo comentar el error, sino que jugaríamos por qué lo ha hecho así. No sé si es algo positivo para nosotros o no, porque em, em, por la tendencia, por mi experiencia en medio de comunicación, lo que escuchamos y lo que oímos y lo que vemos, es como que el foco todo viene en la jugada trascendente y no sé, yo te digo, en esa espiral de explicaciones y demás, yo no creo que nos aporte nada, porque al final, a ver,
Yo creo que ojalá que todo el mundo pudiera ir, aunque sea solo un día, a la sala bar para escucharlo y para que vean que al final es mucho más difícil ser la gente que está en el bar que en el terreno de juego, porque el bar tiene que estar pendiente los 90 minutos de todo y en el terreno de juego, pues en un cambio, en un saque de banda, algo puedes desconectar 2 segundos y en el bar, desde luego, tienes que estar con la silla pegada y tienes que estar pendiente de la pantalla y lo que pase en todos los lados. Entonces, yo sinceramente, Nacho, volviendo a la pregunta, lo cuestiono mucho, no te podría dar una respuesta de, joder, sí que apertura de audios y que todo, escuchar todo y demás. No sé si aportaría valor al fútbol. No sé, no lo sé, no lo sé. Yo esto es una cosa que ahí te voy a. Yo soy de los de la opinión de que es bueno para vosotros mismos que se abra, y te voy a dar mi humilde opinión, y es porque yo creo que muchas veces la falta de empatía que comentábamos al principio surge de no ponernos en la piel del árbitro, porque también es un mundo muy hermético. Yo tengo amigos árbitros, como tú sabes, y yo se lo digo siempre, digo, joder, si es que si alguien realmente le hicieron un reportaje con todo lo que, pero ya no con lo que dice que le leen los labios, no, con la voz del árbitro. ¿Cómo habla con uno? ¿Cómo habla con otro? ¿Cómo se expresa? Escuchar la voz del árbitro. Nunca escuchamos la voz de un árbitro. Yo hay árbitros que no sé qué tono de voz tienen. Sin embargo, jugadores, entrenadores, tienen rueda de prensa, hablan no sé qué, les ponen un micro en el banquillo, y creo que eso, ese hermetismo que hay a veces que entiendo que es una malla de protección entre vosotros y que es lógico, creo que a veces aleja al espectador y aleja a los otros profesionales de saber cómo es el día a día de un árbitro. Creo que desde que estaba Velasco Carballo, ahora Medina Cantalejo, creo que lo que es la expansión de redes sociales, de ruedas de prensa, por ejemplo, prefinal de Copa del Rey, creo que se está avanzando mucho en este tema de aperturas del arbitraje. Yo en contraposición te pondría, por ejemplo, el CTA a principio de temporada. Hay una jornada de puertas abiertas para periodistas para actualizar las reglas de juego. No sé, creo que fue Isaac Foto y alguno más, fueron, no sé, 20 compañeros o 20 periodistas a tal, es decir, que no tiene mucha pinta de que estén interesados realmente en conocer reglas de juego y a conocer el mundo arbitral. Sí que en otros deportes, no sé, recientemente final ACB, creo que he visto algún audio Baloncesto. de los árbitros y algo más en algún otro deporte. También creo que el respeto es diferente. Sí, totalmente. No sé, supongo que habrá una solución intermedia, ¿no? De escuchar ciertos audios. Si te acuerdas, no sé, hace como un año, cuando entró la nueva directiva, creo que se puso de un audio de un Valladolid, no sé qué, y seguramente sea muy, 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 muy aclaratorio para todo el mundo que no sepa el reglamento y seguramente nos acerque un poco más de empatía, pero no sé, yo lo focalizo en que, joder, creo que el foco solo se pone en el error y en la jugada mala y en el que se ha equivocado, y sobre todo que tenemos, ya te digo, la idea está o sea, de que hay un prejuicio y que hay una intención es lo que creo que lo que no nos ayuda. Seguramente en un futuro, igual que el VAR está evolucionando, yo creo que en este sentido el fútbol en Francia lo han probado y creo que no sé, en Francia o en Grecia creo que empezaron y lo han quitado. En, No sé, en Francia, en Francia han empezado, seguro. Lo que no sé si lo han quitado o lo siguen haciendo. Creo que en Francia la Ligue 1, sí. no sé, a lo mejor jugadas específicas que tengan mucha trascendencia sí que los pondría. No sé, me acuerdo lo pitaba el Ferro además, de un Elche Cádiz o Cádiz Elche, que hay un gol en fuera de juego. Pues joder, pues seguramente al Cádiz se quedaría mucho más tranquilo, aunque salió el CTA a pedir perdón porque era un fuera de juego y no entró el VAR. Seguramente con el audio se quedaría mucho más tranquilo y verían que es un error más. Y con el tema de Ortiz Arias, pues de la semana que es mucho más reciente, pues exactamente lo mismo. Seguramente que le dirá a Juan Valladolid, pues he pitado antes, ¿qué hacemos? Pues si he pitado antes, pues lo he pitado antes, pues lo siento por haber pitado antes y lo he pitado antes. Y sin embargo, en redes sociales, comunicado a Valladolid, si Miguel quiere ir de vacaciones a Valladolid, no puede ir a comer a Valladolid. Tiene que esperar un poco que pase todo esto, ¿no? Pues las Sí, temporadas. hay, como yo digo, los árbitros de primera y de segunda muchas veces tienen como un mapa, ¿no? De ciudades que no puedo visitar. Albacete, Ibiza, no sé, Ah, hablaba con Rodri, un amigo también de segunda división, con Rodri Blázquez, y igual, al final, joder, macho, por un lado está genial pitar fútbol profesional y que te paguen muy bien por algo que te gusta, pero claro, a lo mejor llega cualquier desarmado y por lo que seas tenido una jugada un poco sí, conflictiva, vas a Albacete y siempre hay cualquier persona un poco sí. antipática que te dice algo, ¿sabes?
Pero fíjate, a mí, hablando con Javi, que es amigo de los dos, me comentaba que hace poco le dijeron, fue a pitar, no voy a decir el pueblo para no comprometerle, pero estuvo en una zona de la costa pitando en segunda ref y le dijeron que ya no iba a veranear más en ese sitio. Y me hizo mucha gracia, haciendo referencia a los insultos que decías tú antes de toda la geografía española, que vais a tener que poner X de dónde no podéis veranear o no podéis visitar. Pero bueno, por terminar el tema este de lo de los audios abiertos, yo igual estoy equivocado y es una percepción mía. Yo creo que generaría más empatía en el aficionado porque a mí el vídeo que tú has dicho del ACB, que fue el primero que vi, que dije clic y dije me parece algo bueno, porque a mí me generó empatía, porque vi al árbitro nervioso al principio del partido, lo vi gestionándolo, lo vi en los momentos de tensión, bromeando también con la gente. Está claro que el baloncesto no pasa en el fútbol, por desgracia, pero es un sitio donde hay muchísimo más respeto, muchísimo menos protesta, muchísimo más entendimiento a la labor arbitral. Pero se le veía bromear, se le veía todos esos momentos que pasa un árbitro, esos puntos y altos y bajos, y los transmitíamos a los que estamos fuera. No sé en qué derivará esto, seguramente haya un punto medio, yo creo que no va a llegar nunca el momento en que se escuche todo, pero a lo mejor ciertos... De hecho, yo creo que una rueda de prensa que dijo Medina Cantalejo que no podían, o sea, no podían exponer los audios por tema UEFA y que estaba prohibido, o sea, lo tenían algo prohibido y demás. Supongo que habrá algo intermedio seguro y no tardando mucho. Y si te das cuenta, pues me parece algo muy parecido del VAR. El VAR empezó hace 5 años, creo recordar, y era una cosa y al VAR pues es totalmente otra. Tú fíjate, Pablo, con esto que estamos haciendo ahora también yo creo que estamos acercando un poco más el arbitraje a la gente de a pie de cómo lo vive un árbitro. Así que yo te agradezco que tengamos esta charla por esto mismo. Bueno, más cositas que te quería comentar. Hablamos si te parece, del compañerismo que existe en el arbitraje. ¿Tenéis todos buena relación entre vosotros? ¿O hay alguna vez que dices, oye, este me va a quitar la plaza de ascenso y... Yo creo que en general el mundo del arbitraje es muy corporativista, es decir, nos defendemos mucho entre nosotros. ¿Por qué? Porque al final creo que vemos de manera parecida todo lo que pasa en un terreno de juego, pero a la vez también somos súper críticos con nosotros. Es decir, no hay peor crítico de un árbitro que otro árbitro, ¿vale? Ya. Es decir, yo puedo decirte en general, yo no tengo nada en contra de ningún árbitro y mis compañeros estoy seguro que tampoco. Tenemos una relación en general todos con todos bastante buena. Yo siempre digo lo mismo, que yo conoceré a, no sé, 500 árbitros, aunque luego tengo 10 amigos, pues no sé, Luis, Ya. Morona, Alonso Campos, Manu, Fernando, Guillermo, pero Javi, Alín, pero al final conoces a mucha gente, pero ya te digo que luego a la hora de una crítica constructiva somos los más duros, yo creo, entre nosotros. Es decir, si vemos una jugada, hostia, joder, ¿qué ha pitado aquí? Hostia, ¿qué ha pitado allá? O sea, en ese sentido sí que somos muy críticos entre nosotros. Es decir, creo que somos muy de extremos. Es decir, a la vez que somos muy corporativistas y defendemos mucho la figura arbitral, a la vez también somos muy críticos con nosotros. Y yo te quería, aprovecho para hacerte dos preguntas en una. ¿Se puede pitar? O bueno, es que yo digo pitar, ¿sabes? Yo sé que os gusta decir arbitrar, pero bueno, yo digo pitar porque me sale ya de la jerga de la calle. Como el pito y Pero silbato, igual. ese es un silbato, exactamente. Entonces, ¿puede ser que os toque en algún momento asistir o arbitrar con gente con la que no tenéis tan buen feeling en un partido de competición oficial? ¿O eso realmente siempre el árbitro sale con sus mismos asistentes? Bueno, cuando tú llegas a tercera división a preferente, tú puedes elegir tus asistentes. Y yo, por ejemplo, pues quitando 2 años que cogía a 2 chicas que no las conocía, pero quería una figura femenina en mi equipo por pues, ver un poquito también un poquito el arbitraje femenino, ver cómo se daba en mi equipo. Por regla general, siempre eliges a gente que te va a responder y que tienes una afinidad que te va a ayudar y que se va a reflejar en el terreno de juego. Y con la gente que tienes menos roce, pues intentas ser lo más profesional posible y demás. Pero sí que se puede dar el caso de que no estés a gusto tanto como con un árbitro como con otro, eso sin duda. Porque al final cada uno tenemos una manera de trabajar y la que te puedes sentir más cómodo y en la que menos cómodo te puedes sentir. Pero sí que se puede dar el caso de que ayudes de manera profesional a un compañero con el que no tienes mucho feeling. Pero creo que no es bueno, además, eso, ¿eh? Y con el que sea, o sea, una persona que coincidas en un trío arbitral que es rival tuyo, porque es el otro asistente, no sé si eso funciona así, pero puede coincidir que tú estés arbitrando un partido con alguien que puede ser tu rival de cara a aspiraciones de Como, ascenso o algo así. como tal, no, porque al final la figura del árbitro o sea, nunca se va a dar la situación de que en la misma Ya. categoría actúes como árbitro y como asistente, pero Mm. sí que puede actuar contigo un asistente que está con otro árbitro, también con un rol muy parecido al tuyo, que está luchando también por el ascenso como tú.
Yo creo recordar que se me ha dado un par de veces esa situación y tengo que decir que los asistentes han sido súper profesionales, porque además, ya te digo que al tener integrado de partido, ellos también tienen su informe y al final quieren que todo salga bien, porque si sale algo mal, pues también un poco les influye también a ellos. Pero lo que tu pregunta es decir que si me puede ayudar un árbitro que es mi rival, entre comillas, o que está en mi grupo, en principio, no. Vale. Y tú, si tuvieras que elegir entre un árbitro que tú, o sea, por ejemplo, tú eres árbitro principal y tienes dos asistentes, tienes que elegir un asistente número uno, el del banquillos, y tienes que elegir uno que sea de mucha confianza tuya, que trabajas muy bien con él y que a lo mejor su nivel medio, digamos que es un 7, o un árbitro que a nivel técnico, a nivel de reglas de juego y conocimientos, un asistente sea un 10, pero que a nivel de relación contigo sea más fría o sea menos... Pues yo personalmente en ese sentido me quedo con el 7 eh, porque sé que va a estar convencido de remar en la misma dirección, aunque no digo que el otro no. Eh, pero más que nada por tema psicológico, te diría, ¿sabes? Luego en el terreno de juego sé que independientemente de lo que pase, que tal, sé que son mis ojos. Si tú dices, joder, un tío 10 que en campo va fenomenal, es la hostia, pero no sé, no tengo ese feeling con él, no sé, me sentiría hasta incómodo me sentiría un poco Sí, incómodo en el terreno de juego. Al sí, final sí. también buscas gente de tu confianza. De hecho, ya te digo que nosotros en preferente tercera tenemos nuestro asistente número uno. En este caso, yo, por ejemplo, tengo dos asistentes que van rotando siempre fijo y el que cambia es el asistente número 2. Y de hecho, el asistente número 2 intento siempre que sea pues gente de mi confianza porque siempre salen mejor las cosas sin duda. Y si hubiese alguna situación que nos equivocamos tal y cual, también yo creo que nos tomamos como que, joder, sí, pero es mi amigo y, joder, yo estoy seguro que no se quería equivocar. Sí, al final otra vez volvemos a la empatía, que es fundamental en cualquier tipo de rol profesional que tengas dentro del mundo bueno, en la vida en general, pero dentro del fútbol más, sobre todo porque vosotros muchas veces estáis solos ante el peligro, como se suele decir. Tenéis afición en contra, dos cuerpos técnicos en contra, 22 jugadores en contra muchas veces, entonces tenéis que tener por lo menos ese apoyo entre vosotros los tres os tenéis que estar firmes entre lo que Sí, decidís. a colación de lo que dice, yo siempre digo, oye, si tú me preguntas, oye, Pablo, ¿cuál es tu mejor recuerdo arbitral que tienes? Y seguramente me diría, jo, Pablo, tú has pitado al Rayo, has pitado al Getafe, has Ujú. pitado playoff, has viajado por toda España. Pues yo siempre digo lo mismo, que para mí el mejor momento y que guardo con máxima alegría y con un buen recuerdo es cuando subo de segunda regional a primera regional y entenderás por qué, porque de segunda regional a primera regional empiezas con árbitros asistentes, entonces ya no vas solo a los terrenos de juego, ya te olvidas del fuera de juego y que te digan árbitro fuera de juego, ya tienes ahí, vas con dos compañeros y el rol por completo del arbitraje te cambia. Es decir, yo creo que hay dos momentos importantes en la vida de un árbitro, es cuando sale con asistentes y cuando llega a tercera división, que ya es fútbol semiprofesional, que viaja por toda España y la experiencia es muy buena. Creo, si me preguntases por mejor momento o dos momentos Sí. que marca la carrera arbitral, yo creo que muchos de nosotros diríamos, cuando tenemos líneas por fin y cuando tocas la categoría nacional. Yo fíjate que también, siendo de otro campo, yo he tenido la suerte de ser entrenador en primera regional, que aquí en Madrid ya es la primera categoría con asistentes, y la verdad es que es, o sea, totalmente diferente a cómo es el fútbol, aunque sea, parece una tontería, pero es totalmente diferente, y las posibilidades que te da el tener un trío arbitral, que será más o menos experimentado, más o menos nivel, pero pues igual que los jugadores al final, primera regional es primera regional. Que tú como entrenador tengas líneas, te conlleva seguramente a quitarte muchas protestas de fuera de juego que como Sí, árbitro principal pues no tiene la mejor perspectiva y te digo, mira, pues Nacho, es que mi compañero está ahí colocado. Si no lo ve él, que está colocado en línea, ni tú ni yo lo podemos ver. Te guarda la protesta y a seguir. a seguir. Ahora, poniéndonos en lo contrapuesto de lo que me acabas de decir de la mejor experiencia, ¿qué consideras que es lo más difícil del arbitraje? Lo más difícil. Sí, lo que eh, digas que es lo más duro, a lo mejor a nivel del estilo de vida o a lo mejor dentro del campo, lo más difícil de decidir o de hacer para un árbitro. bueno, pues te voy a poner un ejemplo de cada cosa. Lo que es en el Ujú. terreno de juego, supongo que como árbitro, yo no sé, llevo pitando 17 años y me han agredido dos veces. Entonces, en un terreno de juego, seguramente la agresión. Y te digo por qué la agresión, porque eh, tú, cuando a ti te intentan agredir, o sea, tú no puedes responder, es decir, ni debes responder, ni creo que debamos responder, es decir, que no creo que sea el ejemplo de tú me das y yo me defiendo, para nada.
porque de hecho, si se me ocurre, se me cruzan los cables y a mí me coge alguien del cuello y yo le respondo de un bofetón, se me acaba la carrera arbitral para siempre. Entonces, esa sensación de decir, no me puedo defender, no sé, yo tengo un recuerdo en un campo de Alcalá de que un jugador pues me cogió del cuello y me puso la cabeza con cabeza y me cogió del cuello y yo me quedé inmóvil y me quedé quieto y dije, no me voy a echar para atrás y esto, vamos, va para adelante. Y entonces, pues expulsado y demás. Y luego lo que es fuera de la vida como un árbitro, tú ten en cuenta, Nacho, que lo hago con gusto, ¿vale? Pero tu vida social está muy reducida. Es decir, si tú, la gente que se dedica al arbitraje, creo que tú puedes vivir de ello a partir de primera red, es decir, que haces cuarto de segunda división y tienes, cada vez que vas de cuarto de segunda y de primera, perdona, pues tienes, pues no sé, 1.000 euros y en segunda creo que son 800 o algo así. Entonces sí que podrías vivir más o menos de eso, pero lo que es de primera red para abajo, segunda red, como Javi, en tu caso que le conoces o demás, creo que es una buena ayuda económica, pero no puedes vivir de ello. Entonces tú ten en cuenta, pues si de lunes a viernes trabajas en tu trabajo, en lo que tú te dediques, y el fin de semana lo dediques al arbitraje. Por eso al final te une mucho el arbitraje con tus amigos de arbitraje porque al final pasas mucho tiempo con ellos. Al final Claro. quedas a cenar con ellos, pitas y luego te quedas a tomar algo con ellos. Entonces, como que tú sacrificas un poquito tu vida social, es decir, que ten en cuenta que cada fin de semana hay competición y que tus amigos se van por ahí y tú pitas. Y hay un viaje y tú pitas, vale, puedes pedir la baja, tienes que pedirla con 13 días de antelación. Muchas veces los planes surgen de la noche a la mañana. Chicos, mañana nos vamos al embalse de no sé qué. No, yo es que pito. Entonces, al final, por un lado, en terreno de juego agresiones y fuera de lo que es la vida arbitral, pues que tu vida social pues no es tan intensa como el resto de tus amigos. Sí, es lo que dices, como entrenador, cuando no eres profesional pasa totalmente lo mismo, que tienes que decidir entre lo que realmente te gusta y muchas veces también poder desconectar o poder pues tomarte un fin de semana libre, que también es a nivel mental y psicológico es muy necesario. No sé si vosotros pitáis todas las semanas o tenéis algún parón entre medias, bueno, cada 2 semanas salís o... A ver, lo que es tu categoría como más alta, tú pitas esa categoría cada 2, 3 semanas, pero Sí. ten en cuenta que cuando no ejerces tu categoría más alta, pues aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues está el fútbol base, que son muchísimos equipos y demás, y que la categoría la tenemos que sacar entre todos. Entonces sí que puedes jugar con pedirte semibajas, es decir, por favor, no me pongáis nada el sábado por la tarde que tengo que estudiar o que tengo que ir a tal, pero por regla general solo paramos cuando para el calendario laboral de España. Es decir, si el puente de diciembre, pues los niños no tienen colegio y no existe tercera división por lo que sea, pues sí que te puedes tomar un pequeño impasse. Pero por regla general, de septiembre empezamos las pruebas en agosto, pues de agosto a junio, si tienes suerte de pitar playoff, pues creo que tienes como 2 meses libres o algo así para desconectar un poco, pero tampoco puedes desconectar mucho, Nacho, porque paras un mes y ya tienes que ir a la pretemporada, ya tienes pruebas y tienes exámenes y entonces al final la espiral vuelve súper pronto. Y a nivel técnico, digamos, de luego lo que es a la hora de decidir, de tomar decisiones de arbitrar y demás, ¿qué es lo más difícil para ti? ¿Qué es lo que más, las situaciones que más te ponen tenso a la hora de tener que decidir? ¿Es un fuera de es una expulsión? ¿Es un penalti? ¿Qué es lo que Yo creo más? que como árbitro te vamos a contestar mucho como tal. Para mí la jugada más difícil de petitar es una mano. ¿Por qué? Porque además, joder, cada año nos cambia la regla, es más complicado que todo el mundo entienda que es una mano o que no es una mano. Hay mucho desconocimiento, hay muchos matices, hay un rango de la regla donde te permite una interpretación y a lo mejor lo que para ti es una posición natural, para mí no es una posición natural. En ese sentido, Mm, creo que el mundo del fútbol entienda una mano me parece muy complicado. Y luego el sí. tema del fuera de juego como asistente, hay una jugada que marca un antes y un después en el fútbol mundial, que es la jugada de Mbappé con Eric García, que pasamos de lo que era interferencia a no interferencia, pasamos de la noche al día en apenas 2 meses. Entonces, como árbitro creo que te digo, la jugada más difícil de peritar es una mano. Y como asistente el fuera de juego, lo que es la interferencia como tal, sí que también me parece algo más complicada estos últimos años. Ahora ya terminaremos hablando de un poco de los mitos, que nos explicas alguna regla y también yo te voy a dar mi opinión sobre esa regla que acabas de comentar. No sé si te acuerdas, la comentaremos luego, pero no sé si te acuerdas de una jugada hace no mucho de Marcus Rashford, que fue un fuera de juego de esos, un fuera de juego que le echaron un balón al espacio. Rashford fue a por la bola estando claramente en fuera de juego, pero a lo mejor 20 metros corriendo detrás del balón y cuando está a punto de llegar al balón se para y un compañero que iba al lado la recoge. Y a mí me parecen unas muy difíciles, como tú dices, para un asistente. Estamos hablando de Vale. condicionar, Sí, hay que diferenciar condicionar, influir de lo que hablamos de participar en el juego activo. Es
sentido creo que la línea en esa jugada, por ejemplo, es muy delgada, porque sí que influye en el defensa, yo me acuerdo de la jugada perfectamente y sí, pero en el último momento no participa, ni ha chocado con el defensa, ni ha ganado ventaja de la situación y tampoco ha tocado el balón. Es decir, yo creo que tenemos argumentos para no pitar fuera de juego, pero claro, el mundo del fútbol no entiende que un jugador que está en disputa y que influye en otro defensa no se levante el fuera de juego. Ya pasa la época de esta, Nacho, donde hace 10 años se levantaba el banderín de fuera de juego hasta porque un pájaro pasaba por el balón y cagó al pájaro al defensa y cayó al defensa, pum, fuera de juego. Ya eso no, eso ha cambiado. Vale, ahora hablaremos con eso. Ahora quiero que me expliques, que yo creo que va a ser la penúltima fase antes de cerrar esto. ¿Cómo es el proceso de la carrera de un árbitro desde cómo se prepara él a nivel tanto físico como de conocimiento? ¿Qué serie de qué se evalúa en un árbitro a lo largo de la temporada para determinar si ha hecho buena o mala temporada? Y luego, ¿cómo funciona lo de los ascensos y los descensos a grandes rasgos? Supongo que será muy complejo, pero bueno, que me comentes un poco eso. Lo que es la literalidad de lo que es un ascenso de una carrera arbitral es muy fácil de explicar. Un árbitro empieza en fútbol base y va subiendo categoría a categoría. Ahora, últimamente, en Madrid hicimos como una modificación reglamentaria. Yo también soy asambleísta de la Real Federación de Fútbol de Madrid, en donde la misma temporada, árbitros que se detectaban que tenían condiciones para ello, intentar que durante una misma temporada pudieran estar en dos categorías. Es decir, a lo mejor empezabas en fútbol base, tenías proyección, tienes ese don y terminabas la temporada en juvenil, entonces te ahorrabas una carrera, pero nosotros como árbitro, joder, lo Iturralde lo explica muy bien. Hemos subido, tenemos la escalera va escalón a escalón, no va de 2 escalones en 2 escalones. Entonces es muy complicado para nosotros. Entiendo que la gente critica mucho el tema de la edad, porque dice, joder, un árbitro que ahora en su proceso más maduro tiene 38 años, pita genial, pero claro, ya en 2 años se retira. Entonces yo entiendo que los chicos empiecen muy pronto y si no has empezado con 14, 16, 18 años, es complicado que llegues a primera división. Pero ya te digo que es categoría a categoría, tú tienes durante todo el año creo que son 3 pruebas físicas, nosotros tenemos y 2 pruebas técnicas, es decir, a principio de temporada y a mitad de temporada en febrero son 2 pruebas técnicas donde vemos reglas, actualización, vídeos y actas. Con la bonificación que saques es una puntuación, luego lo que es en plena temporada, dependiendo de la categoría con la que estés, pues tienes un número de informes, cuando hablamos de informes es el delegado de partido que te va a ver tu actuación durante un partido y te evalúa como tal, te da una nota como tal, pues has estado físicamente muy bien. Bueno, el informe técnico es un informe muy amplio donde tienes capacidad técnica, disciplinaria, aspecto físico, gestión de partido, condición física, entonces te la evalúan y tienes una nota. Ese conglomerado de pruebas iniciales físicas, pruebas iniciales técnicas, evaluación continua todos los meses, los primeros lunes de cada mes. De hecho, este mes lo tengo, el lunes que viene es el último examen de la temporada. También tienes tienes un test de vídeos, actas y demás que también conlleva una nota. Y aparte de eso, tienes que tener suerte, ¿vale? Es decir, porque al final tú compites en cada categoría, compites, entre comillas, con compañeros que corren como tú, que estudian como tú y que pitan como tú. Y tienes que, ese factor de diferenciación pues es un poco la suerte, es decir, que te vea quien sea en el momento oportuno para, aparte de que tú has hecho méritos para ello, te den el empujoncito para arriba. Por eso te hablaba antes que muchas veces ni suben los mejores ni bajan los peores. Cuanto más categoría tienes, la competencia es mucho mayor y creo que son factores muy específicos. No sé qué muchas veces nosotros vemos a chicos que empiezan y nos basamos en criterios muy básicos, pero cada vez que vas subiendo de categoría, la exigencia es mucho mayor. Es decir, para decirte eso, es decir, aparte de prepararte los partidos, aparte de intentar hacer un buen partido, aparte de hacer unas buenas técnicas, aparte de hacer unas buenas físicas, aparte de hacer una buena evaluación continua, en los momentos oportunos. Puede ser que en un partido tengas un partido malísimo, Nacho, por lo que sean, te has comido 3 penaltis, has expulsado a quien no tienes que expulsar y te jode la temporada, y perdón que te hable así, y te fastidia la temporada. Entonces, también creo que el factor suerte conlleva mucho. En una charla que tuvimos con Manuel Díaz Vega, el antiguo director técnico de tal, la última diapositiva que nos puso en la charla es que cuando la suerte te llame, te pille trabajando. Entonces, si es una frase que al final te dice que lo que está de tu parte, tú ponlo encima de la mesa, que si tienes suerte y llega ese momento de suerte, pum, que te pille preparado. Mira, en relación con esto que acabas de decir, hay una frase, a mí me gusta mucho la filosofía estoica, ya lo he comentado en algún episodio, y como tal,
me gusta mucho Séneca, y Séneca tiene una frase que dice que la suerte es el sitio, el punto donde confluyen la preparación y la oportunidad. Es una frase que me encanta Pues y en arbitraje se da muchísimo. totalmente. Tú puedes ser un árbitro muy bueno, muy bueno, muy bueno, seguramente mejor que muchos, y no te conlleva que subas de categoría, ni mucho menos. Al final es una suma de muchos factores. Y te quiero hacer dos preguntas. Una, en esas evaluaciones que tenéis, pruebas físicas, pruebas técnicas, informes y demás, ¿hay algo que pondere por encima de lo demás? Es decir, ¿vale más el informe que te haga el informador que el resto de pruebas o realmente todas tienen el mismo rasero? Llevamos en Madrid 2 temporadas donde lo que es entreno de juego cuenta mucho más. Y a Ujú, mí me parece, yo soy muy partidario de eso, porque claro, al final yo creo que para pitar bien, tienes que tener una buena condición física, desde luego técnicamente tienes que saber como el que más, pero luego a la hora, eso lo tienes que programar en el terreno de juego. Entonces, yo creo que hay muy buenos árbitros, muy buenos atletas, muy buenos estudiosos del reglamento, pero que luego en el terreno de juego y lo que hemos hablado, su gestión deja un poco de desear. Entonces yo creo que esa preparación física, esa preparación técnica, tiene que tener un valor, tiene que aportar valor a lo que es el partido. Entonces, en Madrid, ujú, en este sí, caso, sí que lo que es el terreno de juego está puntuando mucho más. Y es más, en categoría más alta, como te puede decir Javi, en segunda ref o en primera ref, al final cuando tú vas a unas pruebas técnicas y unas pruebas físicas, eh, se da por hecho de que tú físicamente estás bien, es decir, que casi claro, todos tienen un nivel muy igualado y que técnicamente también estás bien. claro. No, al final sorprende saber incluso árbitros, pues eso, de preferente, tercera, segunda ref, que no son profesionales, árbitros asistentes, o sea, la preparación que tienen. Es como un deportista más, con sus Es que muchas entrenamientos. veces, yo siempre cuento siempre esta anécdota, que en Alcalá de Henares había un grupo de entrenamiento donde, joder, yo me acuerdo, pues mira, está entrenando Carlos del Cero Grande, está entrenando Tony Carreño, está entrenando Pérez Hernández, está entrenando Bueno Prieto, García Sánchez. Entonces, éramos árbitros desde primera división hasta juveniles y el entrenamiento era igual para todos. Sí, bueno, Sí, sí. luego llegan en primera división y tienen un seguimiento semanal. Javi, que es el preparador físico del CTA, tiene una preparación individualizada. Pero lo que son los entrenamientos generales, lo que es el reglamento y demás, yo creo que también nos llevamos también entre nosotros porque al final nuestro trabajo es el mismo. Y sí que muchas veces tenemos envidia sana de decir, joder, lo que estoy haciendo yo también lo está haciendo este, pero este tío está en primera división y yo estoy en tercera división o estoy en preferente. Entonces, es una envidia un Sí. poco sana. Yo siempre cuento esta anécdota. La primera vez que hablo con Carlos de Cero Grande es un partido que estoy pitando en el Avance y me acuerdo hace, pues, no sé, 14, 15 años, y viene a hablarme, yo, pues imagínate, Carlos de Cero Grande, árbitro de primera división, pues me temblaba hasta las piernas. Y no sé por qué me dijo, hola Pablo, ¿qué tal? Digo, joder, bien, ¿qué llevas mañana? Y yo le dije, nada, llevo preferente, llevo un Coslada Dosa. Y le dije, ¿y tú? Y me dijo, nada, yo llevo un Real Sociedad Depor. Pero a lo que voy es que igualó, o sea, el trato de la situación entendió que era tan importante para mí mi Coslada Dosa Coslada, que su Real Sociedad Depor. Al final hablábamos del mismo idioma. Pues esto es lo mismo, al final no creo que difiera mucho una preparación física de un árbitro de primera división de un árbitro de tercera, porque al final, pues, mismos seminarios, lo único que cambia pues es que Mismas estamos en reglas. un profesional. Claro. Lo que sí que me genera algo de controversia en lo que es el análisis es que al final el rasero del informador, yo entiendo que lo intentáis desde el comité, intentáis trabajarlo para que sea el mismo, porque a lo mejor hay un informador que valora mucho la condición física o valora mucho lo bien que gestione el este, y hay otro que lo valora menos, porque su forma de entenderlo es otra distinta. No sé Yo si creo que eso. como delegado de partido, Nacho, perdona que te corte, como delegado de partido, Sí, sí. creo que su rol es muy importante porque estamos hablando que casi todos han sido exárbitros, es decir, que han Ujú. estado en el terreno de juego. Entonces, esa empatía que hemos hablado antes, creo que la tienen muy, muy fresca. Creo que como delegado de partido, creo que lo que peor podemos hacer es, porque nosotros también en categoría pues, preferente y tercera sí que informamos a chicos que empiezan, sí que lo que no debemos de hacer creo que es intentar que el árbitro que está en el campo arbitre como nosotros arbitrábamos, es decir, que veamos en ellos o reflejemos nuestro árbitro en ellos, creo que es un error, pero lo que tú decías también al final es, a lo largo de la temporada hay como 7, 10, 11 informes que te ven diferentes personas, es decir, que nunca te ven Ya. siempre el mismo. Y también lo que tú dices de, si yo me llamo Pablo Puente Monilla y durante la temporada tengo que informar a 20 árbitros, pues como tú dices, mira, pues Pablo, por ejemplo, pues, se fija mucho en el body language, en su gestión Ujú. corporal. Sabes que a los 20 árbitros su rasero va a ser el mismo para los 20. Es decir, Sí, en es ese verdad. sentido sí que está algo más igualado.
Sí, al final se iguala, te quita uno, te da otro. Eso es. Y el comité, en general, el Comité Técnico de Árbitros valora, porque yo estoy viendo la tendencia que yo ahora detecto en los últimos 10 años, que veo un poco más el fútbol y demás el profesional, es que los árbitros cada vez físicamente están mucho mejor. Porque, por ejemplo, ya no ves árbitros como Mateu que tengan a nivel visual, oye, que luego igual corren muy rápido y mucho. Pero yo sí que estoy viendo que a nivel visual los veo cada vez más fuertes, con más potencia. No sé si eso es algo que le gusta al Comité Técnico de Árbitros o no. Yo creo que también es la demanda de la competición. Al final, si tú, el fútbol español, que es un fútbol mucho más técnico, el fútbol es mucho más rápido en primera división, creo que te exige estar ahí. Como tú dices, al final, la tendencia de los últimos años más o menos tienen todos el mismo patrón. A que tú le digas que de Cero Grande ser, ojalá que no, pero parece ser que se va a retirar este año y que le Sí. retiran con 47 años, el potencial físico que tiene. No te lo puedes, es algo que dices, que este señor tiene 47 años, sí, tiene 47 años. Pero Hooper, Sí. no, tiene 47 años y te hace seguramente una media maratón en, no sé, en una marca increíble. Los árbitros de primera división como Gil Manzano, como César Alberola. Sotogrado, como Ortiz Arias, que ves que corren y demás, creo que por la exigencia de la competición. Como tú dices, ese perfil, no quiero citar a Mateo, pero ese perfil Turralde Iturralde y demás, que era mucho más gestor y que no se veía una condición física, al final también es su trabajo. Yo creo que joder, ojalá me pagasen a mí por ir al gimnasio, por prepararme físicamente para estar en primera división. Ya te digo que firmaba Nacho donde firmaba el contratrabajo. Oye, Pablo, que tienes que ir al gimnasio y estar como el cerro. Digo, ahora mismo, no te te preocupes. Si voy a estar en ponías. primera división, lo que tú quieras. Pues sí, pues mira, oye, ojalá tengas la oportunidad dentro de no mucho. Luego, también te quería comentar, ¿cuál es tu árbitro favorito? Así como un pequeño detalle. Bueno, yo creo que al final que como cuando vas creciendo en tu carrera arbitral, como que vas cogiendo cosas de cada uno. Es decir, al final, creo que además también es lo bueno, es decir, que no creo que tengamos que imitar a nadie, sino que de lo que tú también ten en cuenta que cuando vas creciendo como árbitro, estás saliendo con árbitros de superior categoría y te vas quedando mucho con sus cosas. Para mí, el árbitro más top, 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 top que hay, creo que es un espejo para todos los madrileños. Y que creo que ha sido el mejor árbitro en Europa de los últimos 10 años, es Carlos del Cero Grande, no solo por lo que hace, sino cómo lo hace, ¿vale? Pero te diría un montón de facetas que me gustan de los hábitos que, pues no sé, por ejemplo, pues no sé, el trato que tiene con los jugadores de Ortiz Arias, esa empatía que es capaz de conectar con los jugadores, pues no la tiene mucha gente. Me gusta, por ejemplo, Pérez Hernández, Manu de primera red, pues esa seriedad también me gusta. No sé, de Bueno Preto, el perfil ese coleguita del jugador que le funciona mucho, no sé, tengo un amigo, pues Morona del Campo, Luis Enrique, que conoce también Javi, pues tiene esa capacidad seria de controlar el partido. Eh, no sé, al final te quedas con la mezcla de muchas cosas, pero si tuviera que decirte un referente para nosotros aquí en Madrid los últimos 10 años, creo que todos queremos ser como el Cerro. Ujú. Ya para cerrar un poco lo que es la charla, me gustaría que hablásemos de alguna regla y algunos mitos que hay en cuanto al tema, por ejemplo, yo te pongo una sobre la mesa, si te ocurre a ti alguna también, la comentas. La regla que es para mí más mito de todas es la de los 2 metros cuando va a sacar el jugador una falta. Te puedes poner delante, pero a 2 metros. Acláranos cómo funciona esa El regla. reglamento dice que tienes que guardar una distancia de 9-15 o la suficiente para que el jugador pueda disputar el juego. Entonces, existen muchos bulos. Yo te voy a decir muchos, ¿vale? Por ejemplo, que Mm. tenga que estar a 2 metros. No, es que Arby, yo estaba a 2 metros, pero si tú no dejas ejecutar el saque de falta, pues no, es que no ha pedido pasos. No, es que el reglamento te dice que tienes que estar a la distancia suficiente para sacar o a una distancia de 9-15. Por ejemplo, te diría, más tú si controlas el fútbol base, se escucha un montón de veces, Arby las manos, Arby las manos. Pues yo siempre digo lo mismo, digo, si encontráis en el reglamento una frase, una expresión que te diga poner la mano en un contrario es falta, yo ahora mismo te pago la cena y te doy mi recibo. Tiene que haber una intensidad, tiene que haber un Por supuesto. desplazamiento, pero por si en un salto que te ponga la mano encima, pues no es falta. Otra cosa, al portero del área pequeña no se le puede tocar, pues ¿dónde pone eso que en el área pequeña no se puede tocar? Es que no lo he visto yo en reglas de juego. Por ejemplo, también otra cosa que evaluamos mucho, ¿dónde has visto tú? O sea, tenemos una manía del saque inicial, le damos el ok a los dos porteros. ¿Todo bien, portero? ¿Todo bien, portero? Bueno, ¿y por qué no preguntas al lateral derecho o al lateral izquierdo? ¿O por qué no preguntas al central si está bien para empezar o no? ¿Por qué tienes que empezar con el portero? ¿Qué Ah, más? La mano, hay- por ejemplo, la mano que ahora dice, es que le ha rebotado la mano. Pues es que el rebote no te exime de la infracción. Es decir, si una mano desplazada la tienes levantada por encima del hombro y te viene rebotada,
pues es mano, ¿vale? Lo único que te exime es lo que nosotros llamamos el play de ball. El play de ball es que voluntariamente, y además yo siempre esto lo remarco, cuando algún entrenador me reclama alguna penalti, alguna mano, demás, te dice que voluntariamente yo con mi cuerpo voy a dar algo con la cabeza, voy a dar en el pecho y me rebota en la mano. No quiero decir rebota, ¿vale? Del pecho intencionadamente me da en la mano. Pues eso es un play de ball y no es mano. ¿Qué diferencia con el rebote? Pues el rebote es algo que no es intencionado y el play de ball es intencionado. Pues esto las veces que nos han dicho que viene rebotada, ya viene rebotada y precisamente porque tú estás diciendo que es un rebote, es mano. Y por ejemplo, a mí se me ocurren otras tres, fíjate. Una es, bueno, que eso ha cambiado. Lo que pasa es que yo entiendo que eso es una regla no muy antigua y la gente todavía tiene el concepto de antes. Cuando hay un agarrón cortando un ataque prometedor que no es exitoso ese agarrón y continúa la jugada, darle la ventaja al árbitro, mucha gente te dice la amarilla después, y no saben cómo es esa regla. ¿Cómo es la regla? El reglamento dice tipificado que siempre que existe un agarrón o una mano y tú aplicas la ley de la ventaja, a no ser que sea el agarrón muy grosero y para ti sea una conducta antideportiva, no se tiene que amonestar. Yo siempre digo lo mismo, mano más agarrón que hay ventaja, no amonesto. Esta regla yo creo que lleva 2 años. El primer año fue súper duro para nosotros. Acuérdate, además que se da la jugada y joder, tú por el picanillo, además que se escucha todo, entonces Sí. tu línea le escucha perfectamente que el entrenador le está diciendo a tu línea, acuérdate de la mano, acuérdate de la tarjeta, perdón, acuérdate de la tarjeta. Y tú dices, agarrón con ventaja, no hay tarjeta. Mano con ventaja, no hay tarjeta. O no sé si te ocurre algún caso más, pero Sí, no, no. Mira, a mí se me ocurre la otra que también se protesta mucho siempre es que cuando la mano, la gente piensa que cuando la mano es voluntaria, es decir, yo cojo y le doy con la mano aposta, es decir, se me va el control y algo así. Y se piensa que es amarilla, solo porque sea voluntaria. Y sin embargo, tiene que ser, si no me estoy equivocando, ahora me corriges, cuando corta un ataque prometedor. eso es. Si no existe ataque prometedor, porque no existe una mano temeraria, es decir, como tú das ese balón con la mano, no existe una intensidad de fuerza con la mano. Para que sea mano, para que sea tarjeta amarilla una mano, tiene que cortar un ataque prometedor, un promise attack. Ujú. Otra, por ejemplo, que también se me ocurre, y que esta la tengo yo incluso también para mí mismo, me doy cuenta, la reanudación del juego, ¿siempre tiene que pitar al árbitro para reanudar el juego o no? Bueno, esto no viene tipificado en la regla de juego, es decir, dentro de la renovación, inicio y reanudación, cada vez que nosotros lo paramos, por ejemplo, si existe una sustitución, como la sustitución o una tarjeta, sí que te conlleva a pitar. Yo creo que esto viene más en la gestión del árbitro. Yo como tal creo, yo soy de los que pita. Y te digo por qué. Porque al yo silbar con el silbato, pongo la alerta a todos los 22. Es decir, el mundo del fútbol no entendería que una reanudación que yo haga así con la mano y que suelto el balón a tierra para un equipo, porque ya hay que recordar que el balón a tierra ya no existe la disputa entre los equipos, sino Sí. que el último jugador que lo haya tocado es el que le corresponde el balón. No, o sea, me guardo ese sentido común. Yo pito para que todo el mundo sepa, oye, que ya está reanudado el juego. Pero como tal, o sea, no viene Ujú. explicado en reglas de juego, ¿eh? Y incluso por ejemplo, yo te digo, a mí me sacaron una amarilla a un jugador mío, además le expulsaron, que yo creo que el árbitro no fue consciente de que tenía una amarilla hasta que vio las anotaciones y vio que tenía una amarilla previa. Hubo un cambio, mi jugador iba a sacar de banda y bueno, se produjo el cambio, mi jugador, pues, él entendió que ya estaba hecho el cambio y entonces sacó y el árbitro pitó y en vez de mandar a repetir el saque, mandó a repetir el saque pero con amonestación de tarjeta amarilla. Y eso lo hizo hacer mucho en faltas, cuando se pide la barrera y se reanuda el juego sin que el árbitro pite cuando se han pedido pasos. Bueno, estás comentando dos jugadas. Por un lado, lo que tú comentas de lo primero que te pasa, es decir, cuando hay una tarjeta o una sustitución, te dice el reglamento que tienes que reanudar silbando. A mí me pasa muchas veces que por lo que sea, eso no es tarjeta amarilla, porque no has pedido distancia como tal. Pero sin embargo, una falta que sí has comentado de yo te pido distancia, te digo, hasta que no pite no reanudamos, sí que viene tipificado como tal sacar tarjeta amarilla, ¿vale? Es una conducta antideportiva. Eh, ya te digo, siempre que hay sustitución a un jugador que ha sido atendido o ha habido una tarjeta, se tiene que silbar para reanudar. Y si alguien lo hace antes, no es motivo de tarjeta. Oye, espera, hay que evitar y punto. Hombre, Y si tú entiendes que lo hace aposta para perder tiempo o tal, pero es que lo tienes que reflejar así en el acta. ujú. Entiendo también que, bueno, volviendo mira, vamos a hablar ya directamente de la regla que para mí es una de las que creo que van a cambiar a futuro. Y es la que tú estabas comentando precisamente. Yo mi forma de verlo, mi opinión, es que los jugadores influyen en el juego sin necesidad de tocar o entrar en disputa con el balón o chocar con el jugador que va a entrar en disputa, y que influyen los movimientos que hagan de desmarques por ejemplo, yo siempre con Javi discuto mucho porque para mí
un centro al área en el que el delantero está en fuera de juego y el defensa está delante, no, tiene detrás al delantero, no le puede ver, y el defensa no tiene capacidad de saber si el delantero que está detrás está en fuera de juego o no. Entonces él, cuando le viene la bola, ve que le va a llegar al delantero y por no dejar la jugada y arriesgarse a que sea fuera de juego, decide despejarla con la tensión y la mala suerte de que no hace un despeje bueno, el despeje le cae al jugador que estaba en fuera de juego y el jugador de fuera de juego mete gol. Entonces, yo es una regla que para mí debe cambiar o debe modificarse para que hay jugadores que con su posicionamiento estando en fuera de juego intervienen porque amenazan, porque provocan que el rival se desajuste y eso creo que sí que afecta. No sé qué opinión tienes tú. Yo, en este sentido, también soy jugador y muchas veces para ellos como tal, sí que les parece injusto, pero al final yo creo que estamos hablando de condicionar, Ya. influir, pero la regla de juego te habla de participar en juego activo. Incluso nosotros hablamos mucho, seguramente Javi te lo ha dicho, del tema de impacto. ¿Tiene un impacto? Si tiene un impacto, interfiere. Si no tiene un impacto, no interfiere. Es decir, que a ti te suponga que detrás tuya tienes un jugador, eh, pero tú a la hora de despejar o a la hora de demás, es decir, ese jugador no influye. ¿Por qué? Porque no te toca, Sí. porque no gana ventaja la posición y porque no toca balón. Es decir, ¿qué impacto tienen tú como defensa en la jugada que has citado? Para mí, cero. Solo, eso es, la palabra, es que joder, cuando hablo mucho, sobre todo con defensas y tenemos oportunidad en el descanso hablar de cualquier jugada que nos ha pasado y demás, eh, ya te digo, el tema de la palabra es, para mí clave es condicionar. Y una persona que condiciona no influye, no participa en el juego Ya. activo. Es decir, Ujú. de hecho, lo único que sí que te digo que, seguramente te lo ha dicho Gaby también, que la tendencia ahora creo que es pitar mucho más ese tipo de jugadas que no. Es decir, a poquito que tú creas que hay una interferencia, el asistente va a levantar la bandera. Ya te digo que creo que hay un antes y después de la jugada de Eric García con Mbappé, donde en su momento Taylor creo que interpretan la regla de juego como estaba puesto, pero que el mundo del fútbol hizo así y dijo, joder, es que esto es fuera de juego, se está tirando, esta es una posición forzado. Ahora mismo por intercomunicadores la palabra que utilizamos es el forzado, es decir, si Ujú. nosotros, mi asistente o yo le digo forzado, tienen que levantar bandera porque creemos que hay un impacto, ¿vale? Claro, al final es un poco delimitar cuál es la línea de la participación, porque si el jugador, en la misma jugada que estaba comentando yo antes, el jugador ya levanta la pierna como para, aunque no toque, ni te toca a ti ni toca a nadie, pero levanta la pierna para disputar ese balón, estás condicionando el despeje y la acción del jugador. En sentido, por ejemplo, ahora no recuerdo exactamente, creo que la tengo en la cabeza, la acción de Mbappé que comentas, pero bueno, se me ocurren otras también, no te sé decir casos concretos, pero porque la regla sí que establece que cuando el despeje es voluntario, hay una voluntariedad del jugador de jugarlo, de despejarlo, ya se anula el fuera de juego. Te habilita, eso es. Eso es, y cuando es una cosa que, pues, un tiro, que el tío mete la pierna, bloquea el tiro y hay un rebote. Ese rebote sigue fuera de juego si el jugador que lo recibe está. El, Entonces, el matiz, el matiz es muy, muy, muy corto, pero la tendencia es que para la jugada que tú indicas, Nacho, de despeje voluntario que habilita, las instrucciones del GTA, de UEFA y de FIFA es que sea un despeje muy claro, es decir, que la jugada sea muy, 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 muy clara es una cantada defendiendo, pero a sí. poquito que veamos que el despeje es un poco forzado, el Ajá. asistente, el asistente va a levantar. Y me parece algo más sensato, ¿vale? Es decir, Sí, que a y mí de también. hecho ahora mismo la gente no lo entiende. Es decir, jugadas que a lo mejor un jugador, por lo que sea, por ejemplo, mide mal en un balón aéreo, mide mal y la peina para atrás, eh, es una situación forzada y va a levantar bandera. Es decir, que ahora mismo lo complicado para nosotros es el tema de forzado o no forzado. Es decir, que cuando lo que tú hablas de un jugador que despeja en plenas condiciones, todo lo que haya no sea en plenas condiciones, vamos a levantar la bandera y fuera de juego. Eso me parece mucho más justo, vamos a decir, para los jugadores. Ya para terminar este último apartado, ya casi cerrar la charla, me queda una última pregunta, pero quiero que nos expliques el tema de las manos. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para valorar si una acción es mano o no es, que un balón que le golpea la mano o el brazo a un jugador es mano o no es mano? El otro día Sánchez Martínez en la rueda de prensa de Copa del Rey lo decía, ojalá fueran todas las jugadas blancas y negras. En el tema de las manos existe un tema que es muy blanco, muy negro, es mano por encima del hombro, pues mano. Existe mano pegada para abajo,
no es mano, y luego existe el abanico desde que va desde el hombro para abajo, en el que el árbitro tiene que evaluar si es una posición natural o no es una posición no natural, antinatural. Por supuesto que lo que sea una mano intencionada en ese sentido, pues no tiene ningún tipo de duda, pum, falta demás. Hay que tener en cuenta que hay una excepción en el área que es jugador que antes de marcar gol y de manera inmediata le ha dado en la mano o se ha generado una ocasión inmediata para marcar gol, aunque sea una mano involuntaria o no punible en otras circunstancias, se tiene que pitar mano. Y luego está el abanico te dice de si tiene incidencia en el juego, si tapa una ocasión, si previamente es una posición desplazada. Lo que hemos hablado antes, a mí me parece la decisión mucho más difícil de tomar como árbitro. Y sobre todo lo que es difícil es esos grises de ese abanico que te permite de debajo del hombro hasta la parte natural de la cadera, me parece muy, muy complicado. En este sentido, creo que los hábitos que hemos jugado al fútbol, creo que nos ha ido un poquito porque nosotros sabemos cuando queremos interpretar, cuando un jugador pone la mano de una manera para que le den la mano, es decir, Ya. para tal, y buscar un poco la situación forzada, pero ya te digo, seguramente como lo que tú has hablado antes, de que si nosotros fuéramos mucho más abiertos para todo la sociedad del fútbol en general, nos entenderían con esta jugada mucho, pero también te digo que desde primera división hasta, no sé, tercera preferente, primera regional, que tenemos los mismos seminarios Ujú. y la info nos llega igual, creo que lo tenemos súper claro. En tema de clip hemos visto un montón de jugadas con lo que es y lo que no es, y ya te digo, es muy complicado, sobre todo este abanico de grises, pero que al final esto es decisión e interpretación. Entonces, joder, es que iba a portería, pues es un factor que cuenta. Ya es que ha tapado un pase que era ocasión de gol, pues es un factor que cuenta, pero ya te digo que ten en cuenta el rol del árbitro, que al final tienes que decidir una jugada, una mano donde tenemos, no sé, 4 o 5 condicionantes, la Claro. tienes que decidir en 2 segundos. Y ya te digo que ojalá fuese en el tema de las manos todo blanco y todo negro. Y tampoco ayuda que cada año hay un matiz de la regla. No, es que nos hemos dado cuenta joder, que está muy mal, que aunque te dé la mano, no sé, por ejemplo, te pongo el ejemplo, Francia se clasificó para una Eurocopa con un gol de Henry con la mano. Eso es lo que no conlleva, o sea, la regla de que jugador que lo último que toques con la mano se genere una ocasión, tiene que ser mano. Entonces, el mundo del fútbol no entiende que un jugador meta un gol con la mano, aunque sea de manera involuntaria. Yo en ese Ujú. sentido, pues me parece bien. O que una mano desplazada que esté arriba, si te da en la mano, pues bueno, pues eso es una posición no natural y tú corres el riesgo de que te dé la mano. Ya, Pablo, pero es que estaba girado de espaldas y me da la mano y yo no quería eso. Ya, pero tú al levantar la mano así, conlleva un riesgo. Y claro, la verdad que luego los jugadores te dicen, ya, Pablo, ¿y cómo salto? ¿O cómo defiendo la mano? ¿Qué hago? Porque si me da la mano, pues tú cuando pones la mano de una manera que no es natural, corres un riesgo. Si te da, Ujú. pues seguramente pues, se pite de penalti o se pite mano. Yo, Por yo, eso te quiero decir que lo que es blanco y negro todo el mundo lo tiene claro, pero esa situación gris es interpretable. Y hay veces que lo que es gris, por ejemplo, pues el VAR no va a entrar. Y todo el mundo, joder, pues claro. que por lo menos vaya a verla. Es que el VAR no funciona así. El VAR te llama para decirte, oye, Pablo, que te has equivocado en una ocasión clara, obvia y manifiesta. No es para, oye, vente a verla y ya tú decides. El VAR no Ya. funciona así. Sí, porque si no, vamos, más que nada porque si no tendríamos interrupciones cada 10 minutos por una acción de estas. Yo fíjate, todo lo que has comentado, claro, la gente tiene que darse cuenta de que hay manos que cumplen, que esa es la clave que tú has dicho, que cumplen una serie de requisitos para que sea mano, pero es que a la vez cumplen una serie de requisitos para que no sea mano, para que no se considere punible. Entonces, claro, ahí es donde vemos que unas jornadas, una mano es una manera y la otra muy, muy parecida, la otra jornada no es mano, porque ahí el árbitro interpreta. Los árbitros tienen, Nacho, todos los viernes un seminario donde se ven las jugadas y a mí me gusta decir mucho esto porque eh, creo que todo el mundo tiene que saber, y joder, es un mensaje de Media Cantalejo que yo comparto al 100%, que no hay dos jugadas iguales. Y aunque la gente diga, joder, es que son la jugada clavada. No, o sea, siempre va a haber un condicionante, creo que una jugada la haga muy diferente a otro. Nosotros tenemos una base que se llama iCloud, bueno, en segunda vez tienen Sky y demás, para ver situaciones y manos, y siempre hay algún matiz. Es decir, también te digo que va a haber errores y por qué va a haber errores, pero en general, lo que la gente tiene la percepción de que, joder, es que no existe unificación de criterios. Y yo, joder, yo soy muy activo en redes sociales, intento, aunque luego me lleve mis zacas intento explicar cada situación porque no, o sea,
el mensaje concreto que se da no es el correcto y estamos faltando la verdad entre comillas. Y me da pena porque yo como árbitro me dedico a esto y me sé el reglamento de pe a pa y es complicado que alguien de fuera que no comprenda como dos jugadas que a su juicio son idénticas, te digo, no, es que aquí hay un matiz que no es igual, es que no es lo mismo un rebote que lo que hablamos antes de un play de ball. Ya palo, pero al final es cuerpo, o sea, la secuencia es cuerpo-mano. Y te digo, joder, pues aquí el matiz claro es la voluntariedad. Yo lo hago voluntariamente, play de ball, me viene rebotada como mano antinatural, sanción. Es complicado, tío, entonces, te podríamos estar hablando de las manos Sí, una sí, no, hora. no, no. Te iba a decir justamente que, porque además a raíz de lo que estás comentando se me van ocurriendo más reglas y más situaciones. Ya bueno, si a la gente le gusta y me pide otro podcast contigo, Pablo, yo encantado de que vengas y hablaremos solo de reglas y iremos por el reglamento porque ojalá toda la gente del mundo del fútbol, incluso los aficionados, se leyeran el reglamento o se lo explicara a alguien como lo explicas tú, porque lo explicas de una manera muy clara, muy cercana, mojándote, y a mí eso me ayuda mucho. Para terminar con la charla, Pablo, si te parece, te voy a hacer una pregunta que, bueno, ya es un poco más abierta y personal. ¿Cuáles son tus objetivos dentro del mundo del arbitraje? Y si cuando acabes tu carrera como árbitro, te gustaría seguir ligado al mundo del arbitraje, ya sea como en un comité de árbitros o de informador o... Yo tengo miedo, Nacho, te voy a ser sincero, como si fueras un amigo mío todavía, yo tengo miedo a dejar el arbitraje y te digo por qué. Porque por mi experiencia en este tiempo, compañeros que por edad o por otras circunstancias han dejado el arbitraje, hemos perdido contacto. Es decir, lo bueno del arbitraje, como es algo tan activo, es decir, el mundo del fútbol es súper tan activo, un grupo de WhatsApp, tengo tres grupos de WhatsApp súper activos, el de segunda vez hace 15 años será de los más activos que tengo, y sí que tengo ese miedo de perder ese contacto con los compañeros. Realmente a mí, yo tengo 39 años, me quedan 3 temporadas, aunque este año voy muy bien, me quedan 3 temporadas para disfrutar de la tercera y de la preferente. Luego puede ser un poquito más de fútbol base. Mis expectativas en un futuro es seguir ligado al arbitraje porque me gusta mucho y porque me pagan por algo que es muy bonito y es un hobby que no lo quiero dejar. Sí que me veo como delegado de partido intentando aportar valor a los compañeros. Y sobre todo ahora lo que me marco día a día es cada fin de semana mirarás algo de una lesión. Tuve una pequeña roturita pitando en el Sorio. He estado 2 semanas sin pitar y me falta. He tenido 2 fines de semana libres y es ¿Sabes que qué hacer? me falta algo. En principio, las expectativas son seguir ligado de cualquier manera al mundo del arbitraje. No sé, yo siempre cuento lo mismo. Yo me metí al arbitraje por el padre de una chica con la que estaba, que me animó, oye, Pablo, prueba con el silbato, y yo cada vez que le veo, han pasado 17 años, yo le doy las gracias. Oye, Carlos, que sepas que la mejor decisión que tuviste en tu vida, no sé si es tener a tus hijos, pero a mí me ayudaste un montón a enfocarme por el tema del arbitraje. Seguir en este mundo joder, pues porque está muy bien, la verdad. A que nos gusta el fútbol, nos engancha. De hecho, como Pues dice Velasco, te voy a decir una frase para sí, terminar. sí. Dice Velasco Carballo que un árbitro siempre es árbitro. Un árbitro nunca deja de ser un árbitro. Y yo al principio no lo entendía mucho y cuando va pasando el tiempo lo entiendo mucho más. Pues igual que tú le has dado las gracias a tu antiguo suegro cada vez que le ves, yo te doy a ti las gracias pues por haber querido estar invitado en este podcast. Creo que ha sido súper interesante, de los más interesantes, ¿eh? Aunque no sea el mundo del entrenador y táctico, para mí ha sido de los más interesantes y de los más divertidos porque me he reído bastante. Así que nada, te agradezco tu sinceridad, tu cercanía. Creo que esto es una cosa que ayuda mucho y si hay otros árbitros también que en un futuro pues quieren venir a contar sus experiencias y demás, pues aquí tenéis vuestra casa. Yo creo que esto acerca mucho el mundo del arbitraje, el que la gente conozca cómo vive un árbitro, su preparación, su día a día, el partido, su carrera, a que los demás gente entienda que es un profesional más. Te agradezco por esa valentía, entre comillas, de querer contar tu punto de vista y aquí tienes tu casa por si acaso te apetece volver. Yo agradecerte la oportunidad de darle voz al rol de árbitro en tus podcasts y darle difusión a esto. Me lo he pasado también muy bien. Como te has dado cuenta, hablo mucho y hablo demasiado y seguramente el que hable, Mejor. el que hable hierra 100%. Y cualquier día que quieras repetir, si eso montamos una mesa de 3 árbitros o nos traemos un asistente, traemos a Javi y demás, o intentamos que venga un árbitro de primera división y tal, o lo hablamos por privado y le damos difusión. Abrimos a las puertas al arbitraje, como tú dices, que seguramente no en todo total, pero algo de parte de razón tienes. Me encantaría, me encantaría. Pues nada, Pablo, a la gente que nos escucha,
Recordad, todas las semanas hay nuevo episodio, nuevo invitado. Seguimos en iVoox, seguimos en Spotify, así que apoyar, seguir y si queréis comentar cualquier cosilla, pues estamos abiertos. Pablo, muchas gracias y nada, te deseo lo Un placer mejor. y un saludo para todos tus oyentes y bueno, esperamos que hayáis pasado un buen rato. Fenomenal. Hasta luego. Venga, un abrazo.